de esta exposición o decidimos visitar esta exposición porque esta exposición es muy relevante. Lo primero que os tengo que decir, aunque ahora os hablaré más profundamente del artista, lo primero que os tengo que decir es que Georgia O'Keeffe es una artista estadounidense que dentro del arte del siglo XX marcó su propio camino y llegó a ser lo suficientemente relevante como para pasar a formar parte de la historia del arte contemporáneo cuando, siendo una mujer, eso no era nada fácil. Por lo tanto, estamos hablando de una figura muy destacada, ahora veremos por qué, dentro del arte contemporáneo. Y bueno, de la casualidad, estamos en la situación de que hasta ahora en España nunca se había desarrollado, nunca se había organizado una retrospectiva completa sobre su obra. O sea, es la primera vez que se realiza una exposición dedicada en exclusiva a su obra, en la que se recorren los diferentes periodos, las diferentes etapas artísticas que esta mujer desarrolla. De hecho, veréis, nosotros no vamos a ver todas las obras, ya sabéis que yo siempre apuesto por un enfoque cualitativo frente a lo cuantitativo, o sea, que vemos poquitas obras, las analizamos, pero os doy las herramientas para que luego vosotras, aunque yo no esté, podáis entender la obra, pero si os mostrase todas las obras que tiene la exposición, llegaríamos a hacer hasta 90 obras. Es una gran cantidad, ahora veremos por qué esto es relevante, pero además son 90 obras que abarcan un periodo muy amplio de la vida de Georgia O'Keeffe, porque parten de los años 10, que es cuando ella se empieza a profesionalizar en el mundo del arte, hasta los años 70. Ella morirá en el año 86. Entonces me diréis, hombre, pues no es hasta final de su vida, porque ya va a seguir trabajando hasta casi el día de su muerte, pero es verdad que en el periodo ya de los años 80 ya se va a dedicar a otro tipo de piezas, a otro tipo de géneros artísticos, pues va a trabajar cerámica, no son tan relevantes. Entonces digamos que el corpus central de importancia de la obra de esta artista sí que aparece reflejado en esta exposición. Como os digo, 90 piezas desde los años 10 hasta los años 70. ¿Por qué se realiza esta exposición? Porque nunca se había hecho una retrospectiva de Georgia O'Keeffe en España y de repente tienen la idea de realizarla. Bueno, esta es una exposición que se lleva planificando desde hace más de 4 años. O sea, no es una cosa que hayan dicho, bueno, pues ahora la organizamos y la hacemos. No, ha sido muy costosa a la hora de realizarla por lo siguiente. A ver, el punto de partida, o sea, por el motivo por el que en el Museo Thyssen de repente piensan, oye, ¿por qué no hacemos una exposición dedicada a Georgia O'Keeffe? Es el O'Keeffe, que no sé cómo se pronuncia, O'Keeffe, pero yo le llamo O'Keeffe, no sé si lo estaré diciendo bien, pero bueno, es el siguiente. El Museo Thyssen es el museo que se encuentra fuera del territorio estadounidense, o sea, que no está en los Estados Unidos y que tiene un número mayor de obras de Georgia O'Keeffe. O sea, ellos tienen en su colección 5 piezas de esta artista. Pues no siendo un museo de Estados Unidos, es el museo que más obras de Georgia O'Keeffe tiene en su colección. Esto fue como un decir, hombre, pues tenemos que poner en valor el hecho de que tengamos tantas piezas de esta artista, que no es nada común porque es una artista americana cuyas piezas normalmente están salvaguardadas, se encuentran en piezas, perdón, en museos y colecciones estadounidenses. Así que el Museo Thyssen empieza a poner en marcha la investigación y el trabajo de recopilación de piezas para esta exposición y la cosa no es fácil. Lo primero que tienen que hacer es contactar con el museo que tiene los derechos o que tiene la gestión del legado del artista, que es el Museo Georgia O'Keeffe, que se encuentra en Santa Fe, en Nuevo México. Luego veréis por qué se encuentra ahí. Y gracias a un acuerdo con esta institución, que es importantísima, deciden que efectivamente van a convencer a otros museos estadounidenses, a otras colecciones, a otras fundaciones, para que presten obras importantísimas, ¿vale? Que para que presten estas obras temporalmente al Museo Thyssen, viajen hasta España y se expongan aquí. Pero claro, pensad, todo el esfuerzo que conlleva transportar esas obras, el dinero que cuesta no solo el transporte, sino los seguros, ¿no? El poner en riesgo esas obras, porque hacer viajar una obra siempre, sobre todo con obra de papel, que aquí hay obra en papel también, es un riesgo. Para una exposición temporal que dura solo 2 meses, pues no merecía la pena. Entonces, lo que hizo el Museo Thyssen fue ponerse de acuerdo con 2 instituciones europeas importantísimas para que fuera una exposición que no solo se mostrase en Madrid, sino que itinerara entre 3 ciudades. A ver, ahora la exposición está en Madrid hasta el 8 de agosto. Cuando se acabe esta exposición, la desmontan y se la llevan a París. En París, para que veáis la importancia de esta expo, en París se va a mostrar en el Museo Pompidou, ¿vale? Que es uno de los más importantes de arte contemporáneo, no solo en país, sino en toda Europa. Y una vez acabe allí, se lo llevan a Basilea,
a la Fundación Belleller, que es otra de las fundaciones importantísimas de muestra y estudio del arte contemporáneo en Europa. Por lo tanto, vemos que la idea es que todo este esfuerzo que ha costado la organización, el desarrollo, el transporte, el montaje de esta exposición no se quede solo en Madrid, sino que viaje a través de 3 centros importantísimos con respecto al arte europeo, dando la posibilidad a los ciudadanos europeos de ver obras de una artista americana que normalmente si no viajas a Estados Unidos no puedes ver. Esta es la idea, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar. Ya os he explicado por qué esta exposición es tan importante, tan relevante y, como os digo, os invito, si os gusta esta clase, que vayáis a verla porque realmente merece la pena. Pero, claro, lo primero que tenemos que hacer es conocer al artista para entender por qué es importante y por qué puede resultarnos interesante. Así que vamos a ello. Vamos a ver quién era Georgia O'Keeffe. Como os he dicho, ella es una artista estadounidense que, para ponerla en contexto, fijaos, nace en 1887, o sea, nace en el último cuarto del siglo XIX. Por lo tanto, su vida activa como artista se va a desarrollar a partir de los años 10 del siglo XX. ¿Vale? O sea que ella, aunque nazca en el siglo XIX, va a estar activa, pues como os he dicho, su obra más importante se va a desarrollar desde los años 10 hasta los años 70 del siglo XX. Va a ser una persona muy longeva, fijaos, nace en 1887 y muere en 1986, o sea que casi llega a los 100 años, no está nada mal y va a estar activa siempre. Una persona súper energética. Bueno, ella, a pesar de ser mujer, y digo a pesar porque en la época eso pesaba muchísimo, a pesar de ser mujer y quererse dedicar al arte, pudo acceder a estudios oficiales del arte. Esto no era nada común en la época. Y ella se formó entre 2 instituciones, en el Art Institute de Chicago y en la Art Students League de Nueva York. Esto es importante, pero es muy importante entender que no solo recibe una formación oficial relevante, que de algún modo la legitima, sino que también en este periodo de formación ella recibe influencias de diferentes profesores, de diferentes artistas que van a tener mucho calado en su formación personal y profesional, como nos pasa a todos, ¿no? Pero que quizá sería interesante destacar a uno de ellos, que es este señor, Arthur Isley Dow. Este señor le va a influir muchísimo a Georgia dos, digamos, en dos apartados, en dos ramas de su creación. Por un lado, le va a influir muchísimo en el tratamiento del paisaje. Este señor se sentía, igual que lo hará Georgia, muy cercano a la representación del paisaje, y él lo va a hacer aquí tenemos una obra representativa, ¿no? Del corpus del paisajístico de este artista. Vemos que trabaja de una manera similar a lo que hemos visto en otras exposiciones, pues que quizá en Europa esto lo podíamos incluir en el terreno del posimpresionismo, ¿no? Trabajar con el color, no siempre desde un color mimético, intentando transmitirnos una sensación más atmosférica que simplemente realista, ¿no? Entonces, esta visión completa, esta visión holística del paisaje es algo que, como veremos, Georgia O'Keeffe va a heredar, pero también va a ser muy importante el hecho de que este es un artista que, sobre todo en los últimos años del siglo XIX, va a estar muy influido por la cultura y el arte japonés. Y esto es algo que también veremos en algunas obras de Georgia O'Keeffe. No sé si llegaremos, pero las últimas obras, las de los años 70, bueno, no, perdón, empieza a crearlas en la segunda mitad de los 50, 60, si me da tiempo os enseñaré alguna pieza, está muy relacionada con el arte japonés, pero su trabajo continuo de reformulación entre la línea, el vacío, la masa, eso también va a estar muy en sintonía con las teorías compositivas japonesas. Entonces, bueno, la formación oficial es importante, pero tener un profe o tener un maestro que de algún modo te transmita una manera de ver, una manera de sentir, una manera de entender el lenguaje pictórico también lo es. En este caso, este señor para Georgia fue Arthur T. Dow. Vale. ¿Cómo era yo? ¿Cómo era ella? Bueno, hay que entender que, a ver, un artista es un ser humano. Por lo tanto, cuando estudiamos la obra de artistas, olvidándonos un poco que ellos viven en un contexto social, cultural, político, pero sobre todo personal, concreto, dejamos de lado la mitad importante de la información, ¿no? O sea que siempre el artista, al menos desde mi punto de vista, siempre es interesante contextualizarlo, intentar entenderlo, porque la obra es resultado de sus experiencias. Pero en el caso de Georgia O'Keeffe es muy importante tener esto en cuenta, porque vamos a ver que sus diferentes momentos vitales, su búsqueda personal,
va a estar siempre íntimamente relacionada con su búsqueda profesional, con su experimentación artística, con el propio entender el lenguaje artístico como un elemento propio en transformación, ¿no? Entonces vamos a intentar ver quién es ella, vamos a ir viendo a lo largo de la clase, vamos a ir viendo algunos periodos de su vida, algunos momentos de su vida que van a ser importantes, que van a ser interesantes en su obra, o sea, que de algún modo se van a reflejar en su obra. Y realmente nosotros, igual que otras veces os he dicho, no vamos a seguir tanto la organización que se ha planteado, ¿no? Desde el museo para hacer el recorrido a través de las obras de la exposición. Esta vez sí que vamos a seguir un recorrido similar, porque vamos a seguir un recorrido cronológico, por un lado, y luego, por otro lado, también temático. Vamos a ir viendo diferentes series. Entonces, veréis que el recorrido va a ser muy similar al que veréis reflejado en las salas del museo. Bueno, esta chica era una persona muy decidida. O sea, ella sabía lo que quería. Mm, ella quería ser artista, ya habéis visto en un momento en el que es difícil para una mujer profesionalizarse en el mundo del arte, toma la decisión y lo consigue. Em, y esto también está relacionado con el hecho de que tenía un carácter muy independiente, tanto profesional como personalmente. Ella era una persona bastante independiente que en muchas ocasiones lo que hacía era intentar luchar, intentar enfrentarse a aquellas convenciones sociales, artísticas, vamos a decir, la idiosincrasia que de algún modo limitaba, bueno, que siempre nos limita, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Que le podía limitar como ciudadana, como persona, pero también como artista. Os voy a poner un ejemplo. Para preparar la clase, una de las cosas que hicimos fue escucharnos un podcast que ha publicado el Museo Thyssen. Es una conversación que se establece entre un presentador, que no sé quién es, y luego está la comisaria de la Expo, que por cierto no sé dicho quién era, Marta Ruiz del Árbol, y la conservadora, una de las conservadoras del museo. Y entonces te van analizando un poco pues quién era Georgia, un poco las características básicas de la exposición. Y en esta conversación ellas hablan de una curiosidad que a mí me pareció como muy, de algún modo, ejemplifica muy bien cuál es el carácter de Georgia, con respecto a ese ser un poco independiente y un poco libre con respecto a los convencionalismos de la época. El ejemplo que ellos ponen es el siguiente. Ellas dicen, en esta época, ya sabéis, o sea que os voy a contar, en esta época, igual que hoy en día, lo que pasa es que hoy en día la cosa se ha relajado muchísimo más, ¿no? Pero sobre todo en entornos profesionales y más formales de la mujer, no solo se esperaba, sino que se exigía, entre otras cosas, que vistiese tacones. O sea, era casi como el tacón era la imagen de la feminidad, ¿no? Y era no solo lo esperable, sino lo exigido. Pues en una época en la que casi esto no se podía discutir, porque ya os digo que hoy ha cambiado mucho la cosa, pero en una época en la que esto no se podía discutir, ella dijo, nanay de la China, yo, o sea, ¿por qué tengo que pasar por el aro? Por el hecho de que vosotros consideréis que o sea, que ser mujer incluye el hecho de vestir tacones. Ella era una persona, veremos, para la que, perdón, el caminar era un elemento importantísimo. Luego os explicaré por qué, ¿no? O sea, ella caminaba mucho, caminaba durante muchísimas horas y además era parte de su trabajo. Entonces ella decía, ¿por qué tengo que pasar por el aro? ¿Queréis llevar tacones? Llevadlos vosotros. O sea, no tiene ningún sentido que me hagáis esto. Entonces, este guiño, porque es casi un guiño lo que os estoy explicando, es casi anecdótico, nos muestra cómo ella, como os decía, era una persona independiente y crítica. Y era de, no, yo esto a mí no me interesa, no voy a seguir este convencionalismo solo por el hecho de que vosotros penséis que esto es necesario. Bueno, este espíritu es el mismo que muestra dentro de su recorrido artístico. Pensad que en la época en la que ella empieza a destacar, en la época, bueno, pues en la segunda mitad de los años 10 del siglo XX, el tipo de obras que se estaban cotizando, el tipo de obras que tenían un mayor peso dentro del mundo del arte americano, norteamericano, estadounidense, o sea, no hablo de Europa, en Europa en ese momento se estaban haciendo otras cosas, pero en Estados Unidos el tipo de arte que tenía más peso era un arte figurativo, un arte narrativo. Os he puesto como gran ejemplo a Edward Hopper. Podríamos hablar de otros artistas, pero Edward Hopper sirve también para reflejar, ¿no? Pues un poco lo que se entendía como gran arte y lo que se entendía como aquello que tenían que hacer los artistas si querían tener reconocimiento y fama en ese momento. Y ella, igual que con los tacones, dijo, nanay de la China, a mí no me interesa seguir las convenciones, aquello que se espera de mi obra. Yo tengo otras necesidades como artista, estoy buscando otras cosas dentro del arte y por lo tanto quiero seguir un camino paralelo, que puede que esté equivocada o puede que no, pero quiero seguir
conseguirlo por mí misma, de manera independiente y de manera coherente. Y así lo hizo, ¿eh? O sea, os tengo que decir que a lo largo de su carrera siempre va a destacar precisamente por eso. Es una persona muy vitalista, es una persona que siempre va a estar buscando nuevas influencias, que va a seguir sus caminos sin atender a, como os decía antes, las convenciones sociales que se esperan de ella y cuyas experiencias vitales siempre se van a ver reflejadas o van a estar, van a tener una importancia bastante reseñable en el desarrollo de su obra, ¿no? Del corpus artístico de esta artista. Bien, em, nosotros vamos, para intentar entender su proceso artístico, vamos a partir de una época concreta, que es finales del año 1914, principios del año 1915. En esta época ella ya se había formado en el Instituto de Arte de Chicago, se había formado en Nueva York también, ¿no? Había recibido estos estudios, bien, ya acaba, ya, y entonces ahora se tiene que ganar la vida. Claro, cuando esto pasa en muchas profesiones, pero en el mundo del arte aún hoy en día pasa. Tú ya, vale, tú ya eres artista o ya has decidido que vas a ser artista, pero claro, si tú no vendes tus piezas, tú tienes que comer, tú tienes que tener un trabajo alimenticio hasta que tus obras sean lo suficientemente conocidas y cotizadas como para poder vivir de eso, a no ser que tengas a alguien que económicamente te sustente. Bueno, una de las grandes salidas, por aquel entonces y aún hoy en día, es dar clases de arte, enseñar a otros que quieren seguir tus pasos o, bueno, aunque no quieran seguir, pues enseñar dibujo, enseñar arte, en fin. Entonces ella es el camino que sigue para poder ganarse la vida, se dedica a ser profesora de arte. Claro, había varias escuelas de arte a lo largo de todo el territorio estadounidense y a ti te iban destinando, te contrataban en un sitio, te contrataban en otro, muy bien. Hay que decir que aquí, como en muchas cosas, había una importante desigualdad entre hombres y mujeres, o sea, artistas hombres y artistas mujeres. Daba la casualidad que los hombres, los artistas hombres que postulaban, o sea, que aplicaban para ser profes en las escuelas de arte, solían tener más éxito a la hora de ser contratados en las escuelas de arte de ciudades que fueran importantes dentro del territorio artístico o que fueran centros influyentes dentro del mundo del arte. Por ejemplo, Nueva York, pues si tenía que haber profes de arte en Nueva York, solían ser hombres y no mujeres. Los Ángeles, no sé. Claro, ¿qué pasaba con mujeres como Georgia, que tenían una formación artística? Eran muy poquitas, para empezar es que eran muy pocas, entonces además no se las tenía tan en cuenta, ya sabemos que esto ha sido así hasta hace bien poquito y aún hoy no es del todo paritario, no está del todo paritaria la cosa. Pues bueno, a estas mujeres, ¿dónde se las enviaba para dar clases de arte? Pues a la América profunda, se las enviaba a escuelas de arte que estaban alejadas de los centros, como os digo, influyentes dentro del desarrollo del mercado y del mundillo del arte en Estados Unidos. A ella le tocaron dos destinos en estas fechas, entre 1915 y 1918, estuvo en dos lugares concretos de la América profunda. Primero estuvo dando clases de arte en el estado de Carolina del Norte y luego en el estado de Texas, ¿vale? Y claro, esto para mucha gente podría ser desesperante y un poco frustrante, ¿no? Me he formado para ser artista, necesito dar clases para poder comer y me envían a la Conchinchina. De modo que yo voy creando mis piezas, pero no tengo una posibilidad directa y real de mostrárselas a galeristas o de que alguien vea mi obra, ¿no? Estoy fuera de los círculos del arte. Esto es lo que pensaría mucha gente. Pero ya os he dicho que ella, bueno, pues tenía su manera de hacer las cosas y su manera de entender los procesos artísticos. Y ella, en vez de ver esta situación como una cosa que iba en detrimento propio, lo vio como, pues, como algo positivo incluso. Ella entendía que el estar alejada de ciudades como Nueva York, donde se concentraba toda la atención artística y toda la influencia artística, le daba libertad. O sea, el hecho de que ella estuviera alejada, ¿no? El que estuviera no en contacto directo con galeristas, con críticos de arte, con otros compañeros, hacía que ella se sintiese más libre a la hora de experimentar, a la hora de generar piezas que quizá no eran lo que se esperaba de ella, pero que, bueno, pues a ella le permitían le permitían, como os digo, explorar para encontrar un lenguaje propio, porque lo que ella estaba buscando en esta época era una manera de crear que no fuese heredada de otros, sino que directamente fuese un lenguaje artístico propio, una manera propia de entender la pintura y la creación. Yo lo he explicado regulines, yo creo que es mejor que veamos cómo nos lo explica ella. Dice, fue en el otoño de 1915
cuando pensé por primera vez que lo que me habían enseñado tenía poco valor para mí, excepto el uso de mis materiales como un lenguaje. Estaba sola y era singularmente libre, trabajaba para mí misma, era todavía desconocida y no necesitaba agradar a nadie, salvo a mí misma. Empecé con carboncillo y papel y decidí no utilizar color alguno hasta que fuera imposible hacer lo que quería hacer en blanco y negro. Creo que hasta junio no necesité el azul. Bueno, fijaos, esto es muy interesante. Ella, en esta búsqueda, en este plantearse de manera activa, de manera consciente, qué pasos tienes que dar para crear una manera de entender y de componer el arte propia, o sea, para crear un lenguaje artístico propio, lo que hace es ir a lo esencial, o sea, desaprender lo aprendido y empezar a dar pasitos propios, poniéndose retos. El primer reto es, si yo dejo de lado la parte cromática de la obra, si yo dejo de lado el color y me detengo en el análisis de la línea, de la forma, de la composición, del juego tonal entre, en este caso, el blanco y el negro, ¿no? La composición a través de grises, yo puedo analizar de una manera más profunda, más directa, más esencial las formas con las que voy a trabajar. Cuando ya controle, cuando ya llegue a territorios que me convencen, que me parecen de algún modo válidos, ¿no? En estas composiciones, pues entonces ya empezaré a incorporar más colores. Pero es así como trabajaba ella, iba desde lo esencial, desde la observación, desde el análisis, desde la síntesis. A partir de ahí ella iba desarrollando una serie de piezas, una serie de obras, una serie de recorridos que bueno, pues le llegaban a crear, como os digo, en sus diferentes etapas vitales, obras muy características y muy propias, ¿no? Bueno, este es un gran ejemplo de esta obra, de estas piezas que ella empieza a crear en el año 1915, ya os digo, entre Carolina del Norte y Texas, ¿no? Cuando estaba aisladísima del mundo del arte oficial y cuando empieza a investigar sobre un modo de creación propio a través de elementos monocromáticos. Estas piezas tienen algo en común y es que son piezas sobre papel. A veces utiliza el carboncillo, a veces utiliza la acuarela, siempre respetando la monocromía, pero son piezas sobre papel. ¿Esto por qué lo señalo? Bueno, esta pieza que veis aquí forma parte de la exposición del Thyssen. Y claro, es una pieza que hay que destacar que esté presente en esta exposición porque no ha sido algo fácil. Simplemente el traslado, el préstamo de esta obra ya es casi un milagro. ¿Por qué? Como os digo, son piezas sobre papel, las piezas de esta etapa, con materiales como el carboncillo, la acuarela. Esto hace que sean piezas que a nivel de conservación, sí, a nivel de conservación de la pieza, se tenga que tener mucho cuidado. El papel es frágil, su conservación siempre se tiene que tener en cuenta su proceso de conservación que necesita una temperatura concreta, pero sobre todo estable. Las condiciones lumínicas tienen que estar muy controladas para que el papel no se estropee, ¿no? La humedad, los cambios de humedad es de lo peor que le puede pasar al papel. Y bueno, esto es sobre todo pues el papel con acuarela, pero ya no te digo el carboncillo que además tiene cierta inestabilidad a la hora de fijarse, en fin, que normalmente este tipo de piezas iniciales sobre papel de Georgia O'Keeffe no se suelen prestar, no suelen salir de sus museos por una cuestión de conservación y protección de la obra. Y sin embargo, en este caso, pues tenemos una de ellas en esta exposición. Así que es digno de mención, por eso he hecho este paréntesis. Pero bueno, volviendo a las características de esta obra temprana, de este proceso de análisis, de búsqueda de caminos propios, vemos que lo que está haciendo es eso, prescinde del color para analizar el cómo utilizar formas que sean abstractas, que sean orgánicas, que sean sinuosas, que generen composiciones complejas, atractivas, ¿no? Muy analíticas, en fin, obras complejas partiendo de elementos sencillos, que no simples, ¿no? De elementos esenciales. Para entender el por qué en su obra abstracta prima tantísimo, sobre todo en esta época, esta línea más orgánica, más curva, más, como os he dicho, más sinuosa, os quiero comentar algo. Lo primero que os quiero comentar es que ella, a lo largo de toda su vida, una de las características que yo creo que van a primar tanto a nivel personal como a nivel profesional, es que ella va a ser una persona que va a sentir una atracción y una conexión muy, muy, muy potente con la naturaleza. O sea, ella, cuando vas leyendo sobre su vida, cuando vas leyendo bueno, sus propias citas, ¿no? Vas viendo que ella siente a lo largo de su vida una atracción, llegan a calificarla como casi mística con la naturaleza.
Y ya os he dicho que lo que ella experimenta en su vida personal se refleja muy directamente digamos, en su creación artística, en su creación profesional. Entonces, mm, su observación, su contacto con la naturaleza siempre va a estar muy relacionado con los avances formales, con los avances conceptuales que ella vaya desarrollando en su obra. Por eso, muchos historiadores han visto en estas obras iniciales, en esta búsqueda de la abstracción esencial inicial y de carácter orgánico, han visto un reflejo directo del análisis de las formas naturales y sobre todo también de la evocación de los ritmos naturales. O sea, una búsqueda de una conexión entre ese interés que ella siente o esa conexión que ella siente por la naturaleza y ese interés en buscar un camino, en buscar un lenguaje, una forma propia en el mundo del arte. Esto también es interesante, que estas piezas, ya os lo he dicho antes, que ella empiece a buscar un lenguaje propio partiendo de la abstracción, es muy interesante porque en esa época, en el entorno estadounidense, en el entorno artístico estadounidense, esto no era nada común. Lo que se estaba primando, aquello que se estaba potenciando, era la obra de carácter figurativo. Entonces, esto es un acto de valentía, ya no te digo el utilizar el papel, pero esto lo hablaremos luego. Pero esto era un acto de valentía, pero era un acto de valentía coherente con los intereses que ella sentía por la naturaleza, por la belleza y lo sublime de lo natural, ¿no? Y cómo trasladar eso, cómo traducir eso a sus obras artísticas. Otra de las cosas importantes que vemos en estas primeras obras es que, aunque a veces nos pueda resultar menos perceptible, a lo largo de toda su carrera, y ya lo vemos aquí, el dibujo va a ser algo primordial. O sea, ella es una artista que incluso cuando trabaja dándole mucha importancia a la masa de color, incluso en las obras en las que, como os digo, trabaja básicamente con manchas de color, el dibujo va a tener una importancia muy, muy patente, ¿no? Entonces, esto ya lo demuestra, o sea, conceptualmente, el partir de este tipo de composiciones que son más gráficas, más dibujísticas que pictóricas casi, bueno, pues realmente ya nos demuestra esta manera de concebir, ¿no? La pintura. Bueno, total, volvemos un poco al recorrido vital y recordad, ella estaba en 1915, al principio en Carolina del Norte, luego la envían a Texas, está creando estas obras, ¿no? Muy alejada de centros artísticos internacionales como podían ser Nueva York u otras ciudades. Ella iba a lo suyo, observaba, daba sus clases de arte, observaba la naturaleza, estaba en su taller trabajando, pues a lo suyo, buscando sus cosas, buscando su manera de expresarse y de crear. Bien, paralelamente, ella en ese día a día, una de las cosas que hacía también era escribir cartas. Claro, en ese momento no existía el WhatsApp, no existía el mail, entonces para comunicarte, pues tú te escribías. ¿Y a quién escribía de manera muy recurrente? Pues a esta chica, Anita Politzer, era una amiga, muy amiga, muy amiga, muy amiga de Georgia. Ellas habían estudiado juntas, habían estudiado arte juntas y bueno, ya sabéis, es lo típico, pues la compañera de universidad que pasa de ser compañera a ser amiga y luego ya pasa a ser una super amiga, ¿no? Eran casi hermanas, podemos decir. Entonces, aunque Anita vivía en Nueva York y Georgia había tenido que mudarse a donde le habían dado trabajo, que como os digo, inicialmente fue Carolina del Norte y luego Texas, pues ellas seguían en contacto y se escribían. Entonces, por un lado, en esas cartas, pues habría momentos en los que hablaban de sus temas personales, cómo estás, he conocido a no sé quién, en fin, lo que puedes explicar en una carta. Pero esas cartas también estaban relacionadas con las búsquedas artísticas profesionales de cada una de ellas, porque al fin y al cabo eran colegas de profesión, ¿no? Pues imaginad las dudas, los procesos de experimentación, los anhelos que tienes, bueno, el poner en común aquello sobre los que estás trabajando, que es algo, bueno, que no me parece nada extraordinario, es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando tienes dudas, pues lo comparte con tus amigos. Y una de las cosas que hacía Georgia en estas cartas, como ella estaba trabajando sobre papel, a veces le enviaba piezas a Anita, ¿no? Pues imaginad, oye, he hecho esta composición, pues no sé si es interesante, ¿qué opinas? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Opinas que esto está bien? ¿Meterías color? ¿No meterías color? Bueno, pues consultas entre colega y colega. Y Anita, que recordad, vivía en Nueva York, empezó a ver que allí había algo, que estas piezas que su amiga Georgia estaba haciendo en la América profunda y que estaba haciendo casi como si fuera una travesía por el desierto, ¿no? Buscando un camino que no fuese el que le habían marcado, un camino propio, diferente, ¿no? Y que por lo tanto ese camino estaba lleno de dudas, de incertidumbre, estaba lleno de experimentación, a veces con buenos resultados y seguramente muchas veces con resultados que no llevaban a ningún lugar.
Anita empezó a ver que allí había algo, que las piezas que ella estaba creando, que Georgia estaba creando entre Carolina del Norte y Texas, tenían algo que podía ser interesante. Por eso, sin decirle nada, sin pedirle permiso y sin decirle nada a su amiga Georgia, ella cogió los dibujillos, ella cogió las obras que le había enviado su amiga y se las presentó a este señor. Este señor, Alfred Stieglitz, destaca en esta época por dos cosas. Por un lado, tenéis que pensar que él es uno de los fotógrafos estadounidenses más importantes de la historia de la fotografía de principios del siglo XX. O sea que ya solo por eso, ya importante. Un señor que marca hitos dentro de la imagen fotográfica, del trabajo con la imagen fotográfica. Pero además de ser pues, un tío interesante y un tío importante dentro del mundo de la fotografía, Alfred Stieglitz, o en este caso nos interesa porque él tenía una galería. Él también dirigía una galería, él había montado su propia galería en Nueva York, que se llamaba 291, la Galería 291, en la que sobre todo mostraba fotografía, pero no era excluyente. Si él observaba la obra de otros artistas que no eran fotógrafos y que le parecían relevantes, pues también exponía sus obras. Entonces, Anita, la amiga de Georgia, decidió llevarle las obras que le estaba enviando Georgia a este señor. Enseñárselas, decirle, oye, Alfred, mira, tengo esta amiga que vive en este caso, creo que ya estaba en Texas, que vive en Texas, que está haciendo estas piezas, a ver qué te parece. Para saber qué le parecían, lo que tenemos que hacer es esperarnos un tiempo, ¿no? No sé si tardó días o tardó semanas, pero Anita, que recordemos, le había presentado estas piezas a Alfred sin decirle nada a Georgia. Bueno, pues cuando ya tuvo la respuesta del galerista, decidió explicárselo por carta, ¿no? Le escribió a su amiga diciéndole, oye, sin tu permiso, le he presentado las obras a Alfred Stieglitz y te tengo que contar lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues fijaos, dice, los miró Pat y absolutamente absorto volvió a mirarlos. La sala estaba en silencio, una luz pequeña. Él tenía el cabello revuelto. Tardó un buen rato en abrir la boca. Al fin, una mujer sobre papel. Stiglitz se enamoró de las piezas que estaba creando Georgia O'Keeffe allí, perdida de la mano de Dios, en este caso ya en la zona de Texas, ¿no? Le sorprendieron dos cosas. Por un lado, es verdad que ella apostase por esa abstracción orgánica, sinuosa, muy europea, hay que decir, ¿no? En ese momento, y que además lo hiciese sobre papel. Tenemos que pensar que yo creo que de manera bastante injusta, pero esto es una opinión personal, la obra de papel muy comúnmente se ha devaluado frente a otro tipo de piezas, incluso en el precio, ¿no? En el mercado del arte no vale lo mismo un óleo sobre lienzo, por ejemplo, pues incluso un óleo sobre papel, ¿eh? O sea, en la obra en papel siempre se ha tenido una consideración menor que otro tipo de piezas y sin embargo se pueden generar cosas muy interesantes a partir del papel o basándose en el uso del papel. Hay artistas que lo reivindican aún hoy de manera muy potente, ¿no? Entonces, fijaos, una mujer que busca por su propio camino, que apuesta por un tipo de representación que nadie está apostando en ese momento en Estados Unidos y que además lo hace sobre papel. Pues hombre, era sorprendente y a él le podría haber espantado, pero le gustó mucho. Al fin una mujer sobre papel. Esto hizo que en 1916 él decidiese organizar una exposición individual sobre estas obras que, como os digo, Georgia O'Keeffe había estado creando, trabajando, buscando nuevos caminos a través de la abstracción y jugando sobre todo al principio con la monocromía, luego ya fue incluyendo más colores, ¿no? Bueno, pues él organiza la exposición en 1916 y esta exposición es un exitazo. O sea, la élite artística de Nueva York se rinde a los pies de Georgia O'Keeffe. Ella estaba haciendo algo diferente y lo que estaba creando era interesante. Y esto lo demuestra el hecho de que tantísima gente en ese momento, gente que era muy crítica, gente que estaba construyendo también, bueno, como todos lo hacemos en cada una de nuestras épocas, ¿no? Pero el mundo del arte en cada momento fija su atención en una serie de artistas y al final esto es más o menos lo que delimita la importancia que van a tener esos artistas a partir de entonces. Bueno, pues en este caso, la muestra de obras de Georgia O'Keeffe fue todo un éxito. Como os digo, se va a convertir en una sensación dentro del mundo del arte contemporáneo estadounidense, ¿no? Como vemos, aquí ya vemos a dos personas que son muy importantes, que generan un punto de inflexión en su carrera. O sea, aparte de que ella sea una persona con muchísima personalidad, valga la redundancia,
muy coherente a la hora de tomar decisiones y nada influenciable con respecto a los convencionalismos que se esperan de ella, como decía al principio, y eso abre nuevos caminos. Por supuesto, aquí la protagonista es ella, pero es cierto que aquí hubo dos personas que fueron importantísimas. Por un lado, su amiga, que fue la que decidió llevarle la obra al galerista, y por supuesto este galerista que va a apostar por ella, siendo ella una desconocida, y que veremos a partir de entonces va a establecer una relación muy próxima, tanto a nivel personal como a nivel profesional, con la artista, ¿no? Por tanto, O'Keeffe irrumpe en el panorama neoyorquino a pesar de estar viviendo en Texas. Ella, sus obras, mejor dicho, irrumpen en el panorama artístico neoyorquino y empieza a causar sensación dentro del mundo de la vanguardia estadounidense. A pesar de todo, ella va a seguir trabajando desde Texas, ¿no? Aquí os muestro una obra en la que ya es de 1918, ya ha superado esa etapa monócroma, pero para que veáis cómo ese análisis de la forma que ya hemos visto en esas primeras piezas del 16, en las que trabaja con esas líneas curvas, orgánicas, buscar indagar la percepción entre lo plano, lo volumétrico, ¿no? El uso del color, la derivación de los tonos, en fin, la composición de la obra, bueno, todo esto que había iniciado, que había dado sus primeros pasos en torno a ello en esas obras monócromas del año 16, veremos que cuando supera esa etapa monócroma, bueno, pues llega a generar composiciones de este tipo ya en el año 18. Claro, he insistido bastante en el hecho de que era novedoso para el mundo del arte estadounidense de la época que ella apostase por la abstracción cuando, como os digo, lo que tenía más peso en ese momento era la figuración. Pero en realidad quiero que entendáis que en su obra va a suceder algo de recurrentemente, y es que la figuración y la abstracción en su obra siempre van a ir de la mano. O sea, realmente ella no va a ser una artista que limite, no va a ser una artista que ponga límites entre la creación abstracta y la creación figurativa. Ya sé que esto es difícil de concebir, pero ella va a ver muchísimas más conexiones entre ambos mundos de las que quizá otros artistas han planteado, ¿no? Para entender lo que os estoy diciendo, os voy a leer una cita, algo que dijo ella, y en este caso os voy a pedir que me ayudéis a analizarla, ¿vale? O sea, necesito saber qué quiere decir, pero para eso también necesito vuestra ayuda. Así que os voy a leer la cita y vamos a ver si entre todas establecemos qué nos quiere decir Georgia con esto. A ver, dice: me sorprende que tanta gente separe lo figurativo de lo abstracto. La pintura figurativa no es buena pintura si no es buena en el sentido abstracto. ¿Qué quiere decir esta última frase? La pintura figurativa no es buena pintura si no es buena en el sentido abstracto. ¿Alguien me puede ayudar? Pues quizás que no es buena si no vemos lo que realmente el artista quiere expresar en algo figurativo. No es solo lo que dibuja, sino lo que quiere expresar con ello. O sea, tú te decantarías por la expresión, que puede El ser mensaje de la obra. el mensaje, ¿vale? ¿Alguien más tiene más ideas? La pintura figurativa no es buena pintura si no es buena en el sentido abstracto. Voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Cómo es una buena pintura abstracta? ¿O qué se necesita para que una pintura abstracta sea buena? Os voy a poner, por ejemplo, esta suya, ¿no? ¿Qué elementos observamos aquí? Si nosotros tuviéramos que analizar esta pieza, ¿qué elementos podríamos analizar? Es el alma del artista. ¿Vale? O sea, Lo que quiere transmitir el artista lo expresa como considera oportuno, ¿no? claro, Y eso podría ser. el mensaje es traducirlo a los planes figurativos. Vale. Y No si sé. nos acercamos más hacia lo formal, ¿con qué elementos juega una obra abstracta para llegar a nosotros? El color, la forma, El color, la forma, la luz. la luz, importantísima también. ¿Qué más cositas? Vas bien, ¿eh? Vas muy bien. Bueno, vais muy bien todo lo que habéis dicho. No sé si habéis dicho, por ejemplo, la línea puede ser importante. Y es cierto. O la composición, por ejemplo, también. ¿Vale? Claro, fijaos, es cierto que como os decía, la expresión de una emoción puede ser importantísima, pero fijaos lo que nos está diciendo. Estamos buscando el punto común entre la figuración y la abstracción. Y ella, de algún modo, ese punto común nos lo plantea, dice,
la pintura figurativa no es buena si no es buena en el sentido abstracto. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Os he quitado la otra imagen para poneros un ejemplo. Imaginad que yo ahora mismo os digo, mira, he hecho un cuadro, he decidido pintar un cuadro y fijaos, aquí lo tenéis, es una manzana, ¿vale? Claro, cuando tenemos un cuadro figurativo, como en este caso, que sería una manzana, nuestra primera manera de juzgar, o digamos el primer código a la hora de juzgar si ese cuadro es bueno o es malo, es inevitable, nos vamos hacia la mímesis. Pensamos, ¿eso parece una manzana o no parece una manzana? Esto es verdad que es algo que se ha construido a lo largo de muchos siglos, ¿no? Venimos de una cultura en la que el arte mimético es el que tiene más peso y cuanto más perfecto parece, cuanto más se parece esa imagen al referente real, a la manzana, nosotros le otorgamos un mayor valor. Si es una imagen casi fotográfica, decimos qué bien hecho está este cuadro, ¿no? Claro, pero hay artistas que tienen la capacidad de retratar esa manzana de manera casi fotográfica, pero que a nivel pictórico no utilizan bien los códigos pictóricos, crean imágenes fotográficas, pero realmente igual no están creando una pintura buena en el sentido pictórico, en el sentido del lenguaje pictórico per se, ¿no? Claro, en el momento en el que surge, nosotros hasta que no tenemos la fotografía y teniendo en cuenta que venimos de una cultura que valora muchísimo la mímesis, ya desde Grecia, incluso previamente, bueno, no previamente, no, pero sobre todo desde la Grecia clásica, aunque era una mímesis muy conceptualizada, pero bueno, la mímesis, si nosotros vemos una imagen que se parece a la realidad, pensamos, esta imagen es perfecta. Pero ¿qué pasa cuando ya existe la fotografía? Cuando se inventa la fotografía, si nosotros queremos una imagen perfecta de un objeto, ya la podemos sacar con la cámara. Es verdad que incluso a través de la fotografía la mirada no es neutra. Podemos, dependiendo del encuadre que hagamos, dependiendo de nuestro punto de vista, dependiendo del juego con el color o el no color, el contraste, hay mil cosas que pueden hacer que nosotros creemos una imagen que sea de una manera u otra partiendo de una misma cosa, ¿no? Pero al fin y al cabo la fotografía realiza una reproducción mecánica o técnica de una imagen. Entonces, ¿en qué se queda la pintura? La pintura va mucho más allá que la imitación. La pintura son sus propios elementos, es como decíais, el color, la composición, la pincelada, la textura, la luz, la línea. Y todo eso, sea un cuadro figurativo o sea un cuadro abstracto, si eso lo compones bien, si eso lo realizas bien, más allá de que tú veas una manzana o no la veas, o el artista quiera representar una, eso va a funcionar. Entonces, por eso ella muchas veces, vamos a ver que ella navega en esa línea, en esa delgada línea a veces entre lo figurativo y lo abstracto, porque ella lo que valora es el lenguaje pictórico per se. Y a veces fijará la imagen, creará imágenes de carácter abstracto y simplemente pues como en esta, ¿no? Serie uno. Pues bueno, estupendo. Aquí ella ha trabajado con el color, ha trabajado con la luz. Fijaos que la combinación entre las diferentes formas orgánicas que observamos aquí y el cómo va jugando con las zonas más oscuras y las zonas más iluminadas, va creando incluso zonas de volumen y profundidad cuando no tendría por qué tenerla, porque no hay ninguna referencia. O sea, aquí ella está jugando formalmente. Pero veremos otras veces que cuadros o obras que nos parecen eminentemente abstractas reciben un título por su parte que nos ayuda a fijarlo, nos ayuda a llevarlo al referente a un supuesto referente, ¿no? Que ella ha utilizado para crear esta pieza. Siempre va a estar jugando entre la abstracción y la figuración, pero siempre, siempre, siempre recordando que lo importante aquí es la característica plástica de la obra. Por eso ella ha empezado desde lo abstracto, desde analizando la forma, analizando la línea, analizando el volumen, analizando, porque partiendo de ahí tú luego puedes elegir si representas un lago, si representas una pera o si simplemente juegas con simplemente, que es mucho más complejo, con el color, con la forma, con el volumen o con la luz, ¿no? Esto es muy importante en su obra y luego veremos cómo ese camino entre la figuración y la abstracción lo realiza de diferentes maneras. Pero para seguir adelante, deciros, ella, recordad, ya ha tenido bastante éxito en Nueva York, es verdad, pero ella sigue viviendo en Texas. Ella sigue siendo profe de arte, ella sigue en su mundo, ¿no? Un poco aislada del mundo artístico neoyorquino
y sigue profundizando en esa conexión que ya está estableciendo con el mundo natural. Ella, ya os he dicho, esa conexión con el entorno natural lo lleva casi hacia el terreno de lo místico, ¿no? Y fijaos, esto no lo sabemos solo por su obra, que también, porque esto también se ve reflejado en su obra, lo sabemos también porque en esta época, bueno, ya os he dicho que antes se escribía muy comúnmente con su amiga Anita, pero bueno, desde que ya empezó a tener una relación profesional y personal también, ahora os lo explicaré, con el galerista, con Alfred Stieglitz, bueno, pues les escribía cartas a los dos. Y en estas cartas ella les iba hablando, les iba explicando, pues, por ejemplo, cómo era el paisaje de Texas, cómo lo iba descubriendo, cómo lo iba explorando, qué sensación le daba esa naturaleza y cómo la llevaba a su obra. O sea, esto empieza a tener muchísima relevancia en estas cartas y ella dice cosas como esta, fijaos, dice, me dan ganas de respirar tan profundamente que parece que me voy a romper. Es tan grande que necesito salir. Claro, imaginad esos parajes enormes, ¿no? Inmensos, esos paisajes tejanos, ¿no? Como digo, esas grandes llanuras, esa inmensidad natural que la rodeaba, para ella le generaba una sensación, una experiencia física y emocional tan potente que era inevitable que luego eso llegase a su obra, que eso lo tradujese, que ella se sintiese en tal comunión con la naturaleza que a la hora de traducir todo eso a pintura quedase clarísima esa unión que ella establecía entre lo natural y lo pictórico. Y en este contexto os quería mostrar esta obra, ¿vale? Lucero de la tarde número 6. Deciros que es una acuarela sobre papel y aquí os voy a pedir ayuda. Ya hemos visto qué elementos ella valora de una pieza, ¿no? Ya hemos visto, acabamos de analizar qué elementos, más allá de lo figurativo o lo no figurativo, qué elementos son interesantes para ella en una pieza artística. Así que os pido que partiendo de esos elementos analicemos qué tenemos aquí, cómo trabaja esta pieza de 1917, George O'Keeffe. A ver, ¿qué observáis? Si queréis, vamos a, aunque no siempre es necesario, pero para que nos resulte más fácil. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué está representando aquí? Yo veo una manzana en un cuenco y ese cuenco encima de una mano. ¡Ostras! A ver, espérate. ¿Esto sería la manzana? ¿Esto sería el Sí, cuenco? ¿Esto sería la mano? sí. Qué maravilla, ¿vale? Bueno, podría ser. Vale, vale. Otras opciones. Puede ser una puesta de sol. Las distintas tonalidades de la caída de la tarde. De la caída de la tarde. Vale. Entre luces y sombras. Entre luces y sombras, ¿vale? ¿Cómo genera esas tonalidades? ¿Con qué colores genera esas tonalidades? ¿Se utiliza mucha gama de color? No, porque ponen los tonos azulados y negros para lo más oscuro, la mayor luz, claro, lo amarillo, y el rojizo que hace el sol cuando va cayendo, que es el tono que tiene ahí. Claro, es verdad que es muy interesante la propuesta que ha hecho Laura, pero aquí estamos muy mediadas por el propio título de la obra, nos dice Lucero de la tarde. Vamos a analizarlo partiendo del propio título que vemos que nos dice Lucero de la tarde y además luego veréis cómo se compone la obra. Sí que me voy a decantar por lo que estaba comentando, que decían, bueno, esto es un atardecer, decía, aquí vemos todas las tonalidades, los colores, ¿no? Que podemos observar bueno, pues ya en las últimas horas del día, ¿no? Vemos una zona más oscura, vemos unos rojos más profundos y luego vemos aún algunos amarillos del sol, ¿no? Algo así, lo ha comentado de esta manera. Mi pregunta, cuando os he preguntado por el color, cuando os he dicho cómo utiliza el color, aparte de que es lo que ha comentado es muy acertado, quiero que os deis cuenta como ese proceso de esencialización del que ha partido su obra más experimental de los años 10, ¿no? Ese llevar la representación al terreno de lo esencial para luego crear formas y composiciones partiendo de eso, también lo aplica a través del color y la forma. Aquí para representar un atardecer, un gran paisaje muy sublime, muy extenso, muy impresionante, lo hace a través de solo 3 colores, el azul, el rojo y el amarillo. ¿Y cómo distribuye esos colores? A ver, ¿qué cosas observáis? Pues en primer lugar, el sol, o sea, la luz que le va rodeando la sombra, que es el rojo, hasta que oscurece, que es la noche. Claro, es muy interesante el cuenco que es esta zona de aquí. Esto es muy interesante cómo lo compone, porque daos cuenta que ella podría haber optado por generar pues, el círculo amarillo,
una masa total y absoluta roja alrededor del círculo amarillo y luego esta zona azul, ¿no? Pero sin embargo, para establecer ese brillo, para de algún modo enfatizar la vibración enérgica y visual del sol o del lucero de la tarde, vemos cómo parcialmente parte de este cielo rojo rodea, abraza, ¿no? Parece parte de la emisión de luz que viene de ese astro, ¿no? De ese lucero de la tarde. Y efectivamente en la zona inferior observamos ese tono azulado, ese azul ultramar, que ya nos lleva hacia ya el terreno de lo oscuro, de lo nocturno. Quiero que recordéis algo que hemos visto en otras clases. Los colores también funcionan a nivel sensitivo, funcionan de manera muy directa, visual y emotiva, emocionalmente. Acordaos cuando hablábamos de Kandinsky y precisamente hablamos de estos tres colores, que son tres colores esenciales, ya lo sabéis, y él decía que el azul ayudaba a temperar, ayudaba a tranquilizar y de algún modo a fijar la imagen, y vemos cómo aquí funciona perfectamente porque es de algún modo sobre el que reposa toda la vibración del cielo, ¿no? Luego decía que el rojo era un color activo, que era un color vibrante, pero que sobre ese rojo estaba el amarillo, que es un color punzante, que es un color agresivo. El cómo ha generado la escala de colores, aparte de por mímesis o aparte de por cierta cercanía, obviamente, al propio paisaje, pero el cómo ha desarrollado esta sucesión de colores George O'Keeffe hace que funcionen perfectamente a nivel compositivo, ¿no? También teniendo en cuenta esa percepción. Y fijaos una cosa interesante, para generar la composición también ha jugado con el dibujo, pero en este caso la línea la genera el vacío. Daos cuenta cómo alrededor del sol plantea esta línea que no es la falta, es el vacío. O sea, aquí no hay una línea dibujada, sino lo que no hay es hay ausencia de color, ¿no? Observamos lo mismo aquí, entonces esto va perfilando la masa del cielo, observamos lo mismo aquí y aquí. Esa unión entre el vacío y la masa de color generan las diferentes piezas del puzzle que conforman esta pieza. Un elemento más, que ahora quizá no lo percibimos, pero que os lo voy a señalar porque luego lo compararemos con otra serie, es la composición. Daos cuenta que cuando tú inicias una obra, tú, imaginad, tenemos esta hoja, esto es acuarela sobre papel, pues tenemos esta hoja de papel. Ella podía haber elegido poner la hoja en apaisado, como vemos aquí, o podía haberla puesto en vertical. Nuestra sensación la sensación, incluso generando una misma imagen, nuestra sensación de esa imagen sería totalmente diferente. Daos cuenta que aquí está representando un paisaje en el que el horizonte, la línea horizontal, la línea del horizonte, tiene muchísimo peso, porque es ese lugar que se extiende a lo lejos, ¿no? Y que comunica la parte de la tierra con la parte ya del cielo, ¿no? Con esa extensión celeste donde se encuentra el lucero de la tarde. Entonces, el ubicar la hoja en apaisado de algún modo confirma, legitima, reafirma visualmente la importancia de ese paisaje que se extiende frente al horizonte o siguiendo esa línea del horizonte. Cuando lleguemos a otro tipo de composiciones en las que, por ejemplo, nos habla de un paisaje urbano, veremos que lo que hace es girar el lienzo, o bueno, sí, porque en ese caso ya será lienzos, lo gira y utiliza una composición vertical. O sea que incluso el cómo dispones tu hoja o cómo dispones tu soporte es importante a la hora de generar una composición que sea coherente con lo que quieres transmitir. Bueno, os decía que en este caso, para entender esta pieza no solo tenemos el título, que es que incluso tenemos parte de esas cartas que le escribe al galerista, en las que le habla y a su amiga Anita, en las que les va hablando, ¿no? De su proceso creativo, como os decía, de esa unión que ya va sintiendo por el paisaje tejano y cómo eso lo va reflejando en sus piezas, ¿no? Antes de leeros un trocito de esas cartas, un trocito que en concreto hablan de esta obra, os quiero explicar una cosa que no he acabado de explicar. De algún modo la he insinuado al principio de la clase, pero no he acabado de fijarla. Y es la siguiente. En su proceso creativo es tan importante la observación, el análisis y el fijar todos estos procesos, el traducirlos a la pintura, como una actividad que ella realizaba a diario y que formaba parte directa, parte activa de ese proceso de investigación, de inspiración y de conceptualización de la obra. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que ella era una artista caminante. ¿Qué quiere decir esto?
Ella cada día de su vida, bueno, algún día no, pero vamos, casi todos los días de su vida, ella salió a caminar, salía a pasear. Pero no es un paseo, porque me diréis, yo también salgo a pasear, es que yo voy a la dehesa de la villa. Sí, y es estupendo y es genial. El tipo de paseo que incluso os estoy proponiendo, que no sé si es el que realizáis, es el siguiente, es salir a caminar de manera activa, de manera consciente. O sea, que el propio acto de caminar sea el acto de apropiarte o de ser consciente de aquello que te rodea. Entonces, de salir a caminar observando, salir a caminar analizando lo que ves, los colores, las formas, las líneas. Salir a caminar escuchando realmente lo que te rodea. Si pasa una mosca, escuchar tus propias pisadas, oler, pues de repente pasas al lado de un algarrobo, hueles a algarroba, pasas al lado de un pino, hueles a pino. Todo eso es información sensorial, información sensitiva, que si la acumulas, que si la digieres de manera consciente, puedes luego traducirla, si eres en este caso ya es artista, lo que hacía era traducirla, era llevarla al taller y luego la traducía a lenguaje pictórico. Por lo tanto, sus obras no son solo lo que ella ve cuando sale a caminar, sino sus obras lo que hacen es realizar un compendio, una especie de unión de todas las sensaciones que les transmite, en este caso, un paisaje. Fijaos, os voy a leer, para que veáis lo importante que era el proceso del caminar en su obra, os voy a leer, como os decía, un trocito de una de esas cartas en las que habla precisamente en relación a esta pieza que estamos viendo, ¿no? Habla de una experiencia en relación a esto y dice: a menudo nos alejábamos del pueblo al atardecer. No había carreteras asfaltadas, ni vallas, ni árboles. Parecía el mar, pero era una tierra muy amplia. El lucero de la tarde estaba en lo alto del cielo del atardecer cuando todavía era de día. Esa estrella vespertina me fascinaba. Solo tenía que caminar con ella hacia la nada y hacia el amplio espacio del crepúsculo. Este es el resultado. Fijaos, nos habla de una extensión de tierra totalmente bueno, enorme, ¿no? Totalmente extensa, ¿no? Para la redundancia, que ella asimila incluso con el mar, ese mar Pacífico, cuando ya caen las sombras, esa extensión tú no percibes exactamente los detalles, es como si fuera un mar. Y vemos aquí este uso del azul, ¿no? Y vemos, nos dice, solo tenía que caminar con ella, con esa estrella, que vemos que es también parte de los protagonistas de esta obra, caminar hacia esa estrella, dice, y hacia el amplio espacio del crepúsculo. Fijaos, ay, perdón, que he ido hacia el otro lado. Fijaos cómo la línea del horizonte en esta obra ella la ha dispuesto muy baja, para dar muchísimo espacio al cielo. Precisamente, ella podría haber puesto el horizonte más o menos a mitad del cuadro, pero es que lo interesante es que tú, a medida que te vas acercando, a medida que te vas dirigiendo hacia la estrella vespertina, hacia el lucero de la tarde, tú te vas insertando en esta sensación del cielo que todo lo ocupa, ¿no? Un cielo vasto, un cielo rotundo, un cielo vibrante, que poquito a poco te va sumiendo a las sombras. Todo esto lo vemos reflejado en una acuarela sobre papel. Pero para eso también es interesante acercarnos a su proceso creativo, porque así podemos entender mejor su obra. Bueno, aquí de repente hemos hecho un paréntesis, os llevamos a una obra anterior, que es de 1916, pero esto es para que entendáis un poco, para que recordemos este proceso. Hemos visto que al principio se ha hablado de la monocromía, pero esa monocromía, en la cita que os he leído al principio, que ya decía, he dejado el color, me voy a centrar en el blanco y negro, acababa diciendo, creo que hasta junio no necesité el azul. O sea, vemos cómo ella va dando pasitos para llegar a ese uso esencial de los colores, a ese amarillo, rojo y azul. Primero ha pasado por el blanco y negro, luego ha pasado etapas monocromáticas utilizando, como en este caso, solo tonos de azules y en este caso amarillos que derivan en verde, ¿no? Blancos, azules, o sea, trabajando con los diferentes tonos y siempre analizando esas formas orgánicas, esas curvas, ese juego con el volumen, con la luz, con las sombras, ¿no? Bueno, partiendo de esta idea, os voy a pedir que me ayudéis a observar esta pieza. Entonces, recordando lo que hemos dicho, estos elementos que hemos dicho que eran importantes en una pieza, ya he dicho, en esta comunión o en esta unión o en esta relación entre la abstracción y la figuración, ella decía, ¿no? Ella nos ha indicado de manera muy clara que para que un buen cuadro, tanto si es figurativo como si es abstracto, dice, la pintura figurativa no es buena pintura si no es buena en el sentido abstracto.
No sé si esta pintura es figurativa o no lo es, ella le llama abstracción, pero en cualquier caso, todos esos elementos que hemos visto que es necesario conjugar bien en una obra, ¿cómo los trabaja aquí? ¿Qué información tenemos? A ver, ¿qué veis aquí? Parecen unas cortinas o un cortinaje. Muy bien, sí, sí, efectivamente, parecen unas cortinas. Por el tipo de luz que tenemos, ¿creéis que estamos en un interior o en un exterior? Interior, En un interior. ¿Y eso qué, por qué te lleva a pensar eso? porque el fondo, o sea, tenemos luz en la parte de arriba, como de si fuese una ventana a través de un cristal, y luego abajo, como, bueno, ya muy oscuro. Yo creo que lo de la ventana de arriba, lo que nos puede dar la perspectiva, lo que fuera es afuera, es el exterior. Ya. Vale, muy bien. Fijaos, claro, ella lo trabaja de manera muy inteligente aquí. Tenemos pistas. Es verdad, ella aquí nos dice, se llama abstracción esta obra. Bueno, luego veréis que hay un juego, pero vale, se llama abstracción esta obra. Pero realmente aquí nos está dando códigos para relacionarnos con el entorno, ¿no? Y vemos que el uso de los colores que observamos aquí, fijaos que son mucho más oscuros que los que hemos visto en otras obras, ¿no? Es como todo mucho más pardo, mucho más... eh, vemos de nuevo la presencia de una masa azul, que ya hemos visto en esta obra, que nos puede hablar también del territorio, pero vemos que es mucho más oscuro todo. Y de repente vemos un punto de luz al fondo. Y efectivamente, lo que nos distancia de esta zona es como estas dos cortinas, ¿no? ¿Por qué os hago esta pregunta? Para que veáis cómo, para que esto funcione. Bueno, esperad, os acabo de plantear una trampa en realidad. A ver, esta obra tiene un título que ahora os voy a poner. Y el título nos ayuda a entender qué es lo que estamos viendo. Pero en el reverso de la obra ella escribió abstracción. O sea que ella, lo que os quiero decir es que el proceso fue partiendo de algo reconocible, ella analizó las formas, analizó el uso de la luz, analizó el color y creó, fijándose digamos, en un detalle concreto de esa imagen, creó una composición abstracta. Pero claro, yo si os ponía el título de la obra, lo primero que ibais a intentar hacer era comprender cómo el título de la obra se reflejaba en esta imagen. Ahora os voy a poner el título. El título es Dentro de la tienda de campaña durante la estancia en la Universidad de Virginia. Y como os digo, así se titula, pero en la parte posterior de la obra ella pone abstracción, o sea que lo que vemos es que ella realiza este proceso que ya os he ido comentando, y esto lo vamos a ver de manera recurrente en su obra. Ella, de manera muy despierta, observa lo que le rodea, analiza las formas, analiza los colores, analiza la luz, y luego dice cómo llevarlo al terreno de lo pictórico, cómo traducirlo, cómo conectar de una manera no exclusivamente visual, sino porque ella tiene en cuenta también, como os decía, pues la experiencia del espacio, una serie de cosas, cómo traducirlo a nivel pictórico y más allá de que sea figurativo o no sea figurativo, hacer que la composición funcione. Si yo os pongo el título, automáticamente nosotros estamos dentro de esa tienda de campaña y entendemos que esto puede ser un saco de dormir, que esto puede ser la puerta de la tienda de campaña, que esto es el fondo, que quizás está oscureciendo, pero aún ahí puede ser la luz de la luna. Podemos darle muchísimas interpretaciones. Si yo parto de abstracción, yo me voy a obligatoriamente me voy a fijar más en cómo funciona a nivel compositivo la pieza. Y daos cuenta que ella dice, sea figurativo, sea abstracta, tenemos que partir del hecho de que la obra, dentro de los códigos de abstracción, dentro de los códigos, mejor dicho, formales de la pintura, funcione. ¿Vale? Formales y también de transmisión de sensaciones, como vosotras decíais antes, ¿no? Que también en esos terrenos nos movemos cuando generamos composición, ¿no? O sea que es interesante. Bueno, vamos a dar un paso más allá y os digo, en 1918 va a dar su vida va a dar un giro, porque influida por el galerista, por Alfred Stieglitz, ella se muda a Nueva York. A ver, se muda a Nueva York para empezar porque ya ahora ya se puede dedicar al 100% a la pintura. O sea, su obra ha tenido ya éxito, ya lo hemos visto desde 1916, cada vez que hace una exposición, pues la verdad es que genera sensación entre el mundo del arte más vanguardista neoyorquino. Pero claro, una cosa es empezar a generar sensación y otra cosa muy diferente es vender lo suficiente como para no tener que depender de las ventas de tus obras. En cualquier caso, en 1918 Alfred Stieglitz le convence para que se mude a Nueva York y para que se dedique al 100% a la creación y no tenga que vivir de las clases de arte.
Y cuando llega a Nueva York, ella en una primera etapa, en los primeros años, digamos en la primera etapa en la que vive en Nueva York, a pesar de que va a dejar atrás esos paisajes de Texas, ¿no? Esa comunión tan directa con la naturaleza, con el paisaje, con los atardeceres tejanos, vamos a ver que pese a vivir en la ciudad, las primeras obras que realiza allí van a seguir en sintonía, de hecho van a ser ecos de lo que ella vivió en su experiencia anterior. Vemos, por ejemplo, esta pieza, esta pieza se titula Serie 1 desde las llanuras, y esta pieza es una pieza que realiza ya en el momento en el que ella está viviendo en Nueva York. Fijaos, es de 1919. Y sin embargo, es una pieza que para realizarla, para componerla, ella parte de sus experiencias, de sus recuerdos, de todo aquello que había recopilado, tanto sensorial como visualmente, en su vida previa, en su etapa previa, tanto en Carolina del Norte como os decía, en Texas. Esto no lo digo yo, os voy a leer una cita en la que ella habla de esta pieza y de otras piezas que forman parte de esta serie llamada Desde las llanuras. Fijaos, dice: pinté Desde las llanuras 1, o sea, esta pieza, en Nueva York unos meses después de dejar aquel amplio mundo, y años más tarde volví a pintarlo en 2 ocasiones. El mugido de las reses en los establos, llamando a sus terneros noche y día, es un sonido que siempre me ha perseguido. Tenía un ritmo regular, como las viejas canciones de los penitentes, repitiendo los mismos ritmos una y otra vez todo el día y toda la noche. Sonaba fuerte y descarnado bajo las estrellas en ese campo amplio y desierto. ¿Qué vemos aquí? Teniendo en cuenta esto, ¿qué os parece esta obra? Las crestas estas que tienen más oscuras, Sí. que es como el grito del que ella habla, Yo también. el ruido Mm. del grito, Sí. en el universo que es el cielo azul y cómo se expanden. Me parece súper interesante. Para mí también, yo también inevitablemente relaciono esas crestas, sobre todo, claro, después de haber leído esta cita, por supuesto, porque esto es inevitable que nos condicione. Claro, fijaos cómo ella parte de elementos que son casi abstractos, pero que son muy físicos en realidad. Te está hablando de lo que antes os decía, cómo vivir el paisaje en esas caminatas que ella hacía, en ese salir a caminar cada día y intentar ser consciente de lo que le rodeaba. Os decía antes, no solo es una cuestión visual, es una cuestión sensorial. Pasear es escuchar tus propios pasos, los sonidos que te rodean, en este caso los mugidos de las vacas de las granjas lejanas, ¿no? Los olores que te rodean, las sensaciones térmicas incluso o lumínicas que puedas encontrarte en cada uno de esos paseos. Claro, tú como artista puedes optar por crear luego, uniendo todas esas sensaciones, crear una imagen que esté íntimamente o directamente relacionada a nivel visual con la realidad, ¿no? Una imagen mimética que intente realizar casi una copia fotográfica de lo que has vivido. O puedes optar por traducir cada una de esas sensaciones a una forma que esté basada en el uso del color, en el uso de la línea, en el uso de la luz, de la sombra, y que al final juegue con, bueno, pues con los elementos propios del lenguaje pictórico para crear pues otra manera de entender la experiencia del paisaje, ¿no? Vale, os voy a enseñar, veis que aquí en la cita nos dice que ella hizo esta unos meses después de llegar a Nueva York y dice, años más tarde volví a pintarlo en dos ocasiones. Os voy a enseñar una de esas piezas, ¿vale? Esto va a ser un inciso temporal porque vamos a dar un salto, pero bueno, nos va a servir para ver cómo hay series que ella va generando transversalmente a lo largo de los años. Claro, su experiencia habrá variado, su situación vital habrá variado entre las 2 obras que os voy a enseñar y sin embargo quiero que veáis si encontráis puntos en común o es que, qué las diferencia y qué puntos en común pueden tener. Fijaos, esta es una pieza que es la segunda parte, Desde las llanuras 2. Si la anterior la había hecho en 1919, esta la hace en 1954, ha pasado mucho tiempo. ¿Hay puntos en común? ¿Hay puntos diferentes? ¿Qué opináis? Sí, hay puntos en común, pero más suavizado. ¿Y cuáles son esos puntos en común? Las crestas, lo que yo digo que significa el ruido, Claro, está claro. más atenuado. ¿Hay alguna de las dos que os tire más al paisaje o que resulte más figurativa o más abstracta? ¿Veis que están jugando en los mismos códigos? ¿Qué opináis? No, es más abstracta esta, porque está como más en la distancia. El recuerdo es más lejano.
el recuerdo es más lejano. Más extenso. ¿Estáis de acuerdo? Yo lo que creo es que el estado de ánimo de ella no era igual. Y entonces la primera me parecía como que causaba desazón. Y esta, no sé, creo como más optimista o no sé. El espíritu de ella que había cambiado. Claro, es verdad que la sensación es totalmente diferente. En esta, sí, es cierto que quizá pueda causar más desazón, más. Quiero que os fijéis que la gama de colores que está utilizando en este caso son colores fríos, y está, aunque juega de manera muy interesante con el volumen, con realmente, y aunque tenemos esta zona que es más cálida, ¿no? La sitúa en las profundidades. Entonces es cierto que aquí quizá tenemos un código que nos lleva a algo, pues, como os decía, que genera más desazón, con más tristeza. En este caso está jugando con colores cálidos y muy vibrantes, ¿no? Claro, yo estoy siendo un poco tramposa, porque ya os he dicho, aunque forma parte de una misma serie, estamos hablando de que han pasado muchos años y estos años se reflejan a muchos niveles. Para empezar, digamos, el contexto artístico ha variado. Aquí ya estamos en los años 50, nos estamos aproximando al arte pop, por lo tanto el tipo de colores que utiliza son mucho más planos, mucho más, porque aunque ella es una artista que recorre un camino, digamos, más solitario o más independiente, no deja de ser una artista que está ubicada además viviendo en Nueva York. En esta época ya no vivía en Nueva York, pero habiendo vivido en Nueva York es inevitable que tú bueno, pues veas obra de otros artistas, ¿no? Y que de algún modo estas te influyan de una u otra manera. Entonces los códigos visuales de la época eran muy diferentes en 1919 que en 1954, pero es que además ella, luego os lo explicaré, en esta época, en los años 50, ella ya vivía en Nuevo México, había cambiado su vida, ahora luego os lo comentaré, y por lo tanto su vivencia del paisaje era también diferente. Esta obra la crea desde Nueva York, recordando los paisajes de Texas, por lo tanto ni siquiera estaba viviendo inserta en ese paisaje, y esta obra la crea en una nueva etapa vital en la que de algún modo esa sintonía con la naturaleza se vuelve muchísimo más estrecha y más profunda, ¿no? Digamos, es más activa, y esto también se refleja. Bueno, en cualquier caso, esto es para que veáis cómo hay elementos que son o series que son transversales a lo largo de su vida, y cómo gracias a ellas también vamos viendo puntos en común y variaciones dentro de esas series, ¿no? Bueno, seguimos adelante y os doy más claves que os he ido reservando, porque, claro, ya os he dicho que con el galerista, con Alfred Stieglitz, bueno, pues ella empieza a establecer una relación cada vez más cercana. En principio, su galerista es la persona que le presenta al mundo del arte y que consigue, bueno, pues que de algún modo le sirve de trampolín para que la gente conozca su obra, pero también para que la valore, ¿no? Y bueno, ya os he dicho también que van a empezar a cartearse, no solo va a escribir a Anita, su amiga, sino también al galerista, van a empezar a ser amigos, bueno, finalmente acabarán siendo amantes y al final se van a casar, va a ser su marido, ¿no? Este galerista se va a convertir en su marido. Normalmente a mí estas cosas me dan un poquito más igual, porque creo que al final muchas veces caemos en la parte más de anécdota o más de el cuore, ¿no? Pero en este caso creo que es importante reseñarlo porque quiero que penséis que estamos hablando de dos personajes importantísimos dentro del mundo de la cultura visual contemporánea. Por un lado, Stiglitz, ya os he dicho que fue un gran fotógrafo, que creó un estilo propio dentro del mundo del lenguaje fotográfico, y por otro lado le tenemos a ella, que es una de las pintoras, sobre todo dentro del terreno estadounidense, pero en realidad ha marcado ritmos también más allá de las fronteras estadounidenses, que empezó a crear una manera de entender la pintura muy propia. Entonces, es inevitable que ambos se influyesen el uno al otro. O sea, es inevitable que tú convives con alguien, ¿no? Y por muy independiente que tú seas, como os decía, al final tú acabas bebiendo de lo que ves en el otro, ¿no? Entonces, es cierto que vamos a ver cómo sus composiciones, ya a partir de lo que vamos a ir viendo ahora, van a estar muy influidas también por las composiciones fotográficas. Vamos a ver, sobre todo en esta etapa neoyorquina, vamos a ver composiciones en las que beben directamente del modo de encuadrar o del modo de entender la imagen desde el momento en el que ha nacido la fotografía y se ha experimentado con el lenguaje fotográfico. Y eso deriva directamente también de la influencia de su marido. Pese a ser su marido, pese a ser su compañero de
de vida y compañero profesional, como os digo, va a seguir siendo también su galerista y le va a seguir organizando exposiciones que, como os digo, van a seguir triunfando. O sea, ella va a ir dando pasos y en cada paso que dé, pues va a ser bastante aceptada su obra, o sea, no va a tener problemas en ese sentido. En esta época ya está empezando a crear. Estamos hablando del 18, cuando ya, bueno, pues ella ya vive en Nueva York y ya sigue realizando exposiciones en la galería de, bueno, le organiza su galerista, que a la par y a la sazón es también su pareja, pero organiza exposiciones que le van a ir reafirmando como la gran artista que es. Y en estas exposiciones, a partir del 18, ya vamos a empezar a ver elementos que forman parte de una serie, obras que forman parte de una serie que quizás es la más conocida de todas las que realiza Georgia Keith, que son las flores. De momento las voy a dejar, aunque ya vemos que en esta época las está creando, como es una serie que va a abarcar todos los años 20 y parte de los 30, o sea que es bastante transversal y que casi es algo que podemos analizar aparte, lo voy a dejar un momento apartada, luego volveremos a las flores y voy a dar un saltito, ¿vale? Entonces ella está viviendo en Nueva York. Y ya os he dicho que ella es una persona que bebe directamente de su entorno, de su contexto a la hora de crear arte, ¿no? Entonces es inevitable que viviendo en Nueva York, como estaba viviendo, llegue un momento en el que los paisajes, que hasta entonces eran paisajes naturales, que el análisis de la forma que ella realizaba, que hasta entonces era un análisis de la forma, del color, de la línea, que estaba basado que estaba inspirado directamente de las líneas, de las formas y las composiciones naturales, bueno, pues que de algún modo esto cambie y llevando ya varios años viviendo en Nueva York, ella empieza a crear paisajes también urbanos, es que es lógico, ¿no? Y de hecho este cambio, el hecho de que se inicie una nueva serie en la que ella retrata edificios de Nueva York, esto se va a iniciar en el año 1925. Fijaos que ya llevaba unos años viviendo, lleva 7 años viviendo en Nueva York, pero se produce una situación vital, una vez más, y sus cambios personales vamos a ver que se reflejan también en su obra. Entonces hay un cambio en su vida que le va a llevar bueno, pues cambiar también o ampliar su obra o a empezar a desarrollar otro tema en su obra. Y es que en 1925 ella decide mudarse a un rascacielos que se acaba de inaugurar en Nueva York, en Manhattan, que es el Shelton. Entonces, el hecho de vivir en las alturas le va a cambiar la perspectiva, le va a cambiar la manera de ver la ciudad y eso le va a resultar tan atractivo que de algún modo va a traducir estas sensaciones en su propia obra. Así nos lo explica ella. Dice, más tarde, mientras buscaba un lugar donde vivir, decidí probar el Shelton. Nunca había vivido tan alto y estaba tan ilusionada que empecé a decir que iba a intentar pintar Nueva York. Bueno, yo no sé si habéis estado en Nueva York. No sé si alguna de vosotras ha estado allí, pero bueno, sí, ¿alguna de vosotras ha estado en Nueva York? Yo sí. Vale, ¿qué sensación tuviste? Supongo que te subiste a alguno de los rascacielos famosísimos. Sí. ¿Qué sensación tuviste al mirar hacia la ciudad desde las alturas? Vértigo y además como una inmensidad inabarcable. Es una sensación inédita que nunca habías tenido. Y te cuesta acercarte y asomarte, tienes que ir poco a poco. Es una cosa curiosa. Una sensación, sí, algo inabarcable, algo... ¿Alguien más ha estado en Nueva York y quiere compartir qué sensación le dio mirar la ciudad desde las alturas? Yo ahora compartiré también lo que yo sentí, porque es Yo importante. también he estado. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdas? Pues como que yo, o sea, que era yo más grande, me daba una sensación de poderío sobre todo lo que es el paisaje. Fijaos qué curioso, ¿no? O sea, que tenemos ahora dos sensaciones opuestas. Por un lado, nos decía una sensación de algo inabarcable, ¿no? De además miedo también, incluso al acercarte, una sensación de vértigo. Y por otro lado, también de empoderamiento, de decir, yo me siento más grande, estoy en medio de todo esto. Bueno, a mí, y comparto esto porque veréis cómo el cambio de perspectiva también te hace mirar la ciudad desde otros puntos o comprenderla desde otros puntos. Yo, bueno, la visita a Nueva York a mí me trajo muchísimas cosas, pero
Hay dos cosas que destacaría. Uno, la sensación de que yo ya había estado allí, porque es una ciudad que aparece en todas las pelis, en todas las series, en todas, entonces de algún modo tú vas por las calles de Nueva York y dices, ah, esto ya lo conozco y esto es una cosa rarísima, es como un déjà vu continuo, ¿no? Pero lo que os digo, al subirme a las alturas y observar la ciudad desde las alturas en un contrapicado en el que la isla de Manhattan está llenísima de edificios, algunos más altos, otros más bajitos. Entonces, al perder la perspectiva y verlo todo desde arriba, en diagonal, la sensación que tuve fue que de repente no solo es que fuese un paisaje vasto, como decía, sino para mí de repente se transformó mi manera de ver los edificios, de repente ya no tenían profundidad. Yo recuerdo que cada vez que los miraba me daba la sensación de que era un collage, de que eran edificios, eran como recortables, ¿no? Con formas geométricas, llenitos de ventanitas que se iban superponiendo unos a otros y que yo los veía desde una diagonal muy profunda, muy picada, muy picada. Y eso hacía que de algún modo la ciudad se volviese, por un lado, muy plástica y muy inspiradora también a nivel visual, pero por otro lado también de repente era una ciudad que, o sea, al verla desde otra perspectiva cambiaba mi sensación de la ciudad. Ahora bien, en el momento en el que volví a bajar de aquellos edificios y volví a caminar por las calles de Nueva York, la perspectiva volvía a variar. Os vuelvo a preguntar a las que habéis estado en Nueva York, ¿qué sensación tienes cuando vas por las calles de Nueva York y tienes que mirar a los edificios? Como que vas encerrada entre ellos, tienes que mirar siempre a lo alto y porque te encuentras como muy cercada, como que los edificios se pueden, no ves la distancia, siempre estás ahí entre ellos. Claro, No eres sí, consciente de la altura y te parece como estar en un escenario de ciencia ficción, porque claro, no ves el final, no, te parece imposible que alguien pueda estar allí arriba. Y de claro. hecho, de los altos, el bajo, los coches o personas que se ven abajo se ven minúsculos. Claro, el cambio de perspectiva es súper importante. Y claro, fijaos las cosas que acabáis de decir son muy interesantes. Ella, volviendo a Georgia y recopilando todo esto que hemos dicho, ella cuando empieza a vivir en las alturas, todo esto que hemos ido comentando desde las alturas, a ella le despierta otras sensaciones del paisaje. Ella dice, jolín, nunca había vivido tan alto y de repente, claro, ver las cosas desde una perspectiva en picado y darte cuenta, pues eso, cómo se ve de chiquitita cada uno de los habitantes de la ciudad, los coches, cómo interactúan los diferentes edificios, a ti te crea una sensación del paisaje diferente. Pero recordad que ella era una artista caminante. O sea, recordad que ella a la hora de acercarse al paisaje lo hacía desde un paseo diario activo. Entonces, esa sensación de ir paseando por aquellas calles, la sensación de es que estás rodeada de grandes edificios y parece, si miras hacia arriba, parece que te encierren. Bueno, pues fijaos, aquí tenéis la primera obra de la serie dedicada a Nueva York, calle de Nueva York con luna. Esta obra es curioso porque ella toma la decisión de retratar Nueva York porque vive en las alturas, pero la primera imagen que genera en esta serie es desde el paseo, desde el ciudadano. Y esta sensación que nos acaba de trasladar la vemos perfectamente reflejada en esta obra. En esta serie vamos a ver cómo los edificios toman el paisaje, cómo sigue apareciendo el cielo, porque el cielo es un elemento natural de conexión con ella, o sea, importantísimo, porque además en la ciudad de Nueva York siempre vas mirando hacia arriba para poder abarcar, ¿no? todo lo que te rodea, pero claro, es inevitable que si tú quieres reflejar el día a día, que si tú quieres reflejar la realidad que te circunda en ese contexto neoyorquino, los edificios tomen, enmarquen todas tus obras, ¿no? Y claro, fijaos como tú siempre vas mirando hacia arriba, la perspectiva de los edificios que ella refleja en sus obras abunda la línea vertical, importantísimo, pero vemos muchísima diagonal, porque son perspectivas muy forzadas, porque ya lo está mirando desde arriba y entonces son contrapicados, ¿no? Entonces de repente es de, ay, parece que los edificios te vayan a caer encima. Y esta sensación oclusiva la encontramos perfectamente reflejada en la combinación de todos estos edificios, ¿no? ¿Qué más os llama la atención de esta obra? A ver, por ejemplo, a ver, yo os diría cosas. Daos cuenta cómo
en las otras obras que hemos visto, o sea, aquí también tiende a esencializar la forma y a llevarla de algún modo hasta hacia la abstracción, aunque es muchísimo más figurativa. Vemos cómo los edificios aquí aparecen sin ventanas, son masas, ¿no? Vemos cómo efectivamente tenemos una farola con reflejo de luz, que por cierto, la representación del foco de luz, fijaos cómo es muy similar a lo que hemos visto en el paisaje del crucero de Vespertino, pero vemos cómo ese proceso de esencialización de la forma, claro, es mucho menos orgánico, es mucho más figurativo y menos orgánico que en el paisaje natural, porque el propio entorno en el que ella se mueve es muchísimo más rectilíneo, muchísimo más compositivo, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver el paisaje de Texas con estar rodeada de grandes edificios que parecen encerrarte, ¿no? Que parecen crecer en altura y te hacen sentir como un enanito en medio de todo aquel gran, porque Manhattan al final es como, bueno, pues son calles y calles y calles con grandes edificios, ¿no? Vemos el cielo, efectivamente vemos el cielo y vemos incluso un atardecer, pero fijaos que también es verdad que hemos avanzado en el tiempo, estamos en los años 20, entonces es cierto que el tipo de figuración está muy relacionada con, bueno, pues con obras que ya vamos viendo no solo en la metafísica europea, también empiezas también muy relacionadas con los movimientos de Co que se están desarrollando, o sea, que hay una tendencia hacia la figuración, pero es que viviendo en Nueva York y retratando Nueva York, ¿cómo no hacerlo? Fijaos, en esta obra también hay algo interesante y es que conservamos el boceto. Ya os he dicho que ella un proceso interesantísimo, importantísimo en su proceso creativo era el caminar de manera activa, ¿no? Entonces, caminando ella absorbía lo que observaba y también tomaba decisiones creativas. Y aquí nosotros conservamos el boceto previo a la pieza que acabamos de ver y vemos cómo la composición en su libretilla, porque a veces ella iba haciendo fotos, pero otras veces ella iba tomando apuntes y hacía bocetos. Entonces, aquí vemos el boceto, vemos ya una composición que luego irá variando, ¿no? Lo adaptará cuando lo lleve al terreno de lo pictórico, ya la obra final lo variará, pero aquí ya vemos algo muy marcado, ya vemos una composición muy cercana a lo que luego realizará. E incluso en este primer boceto ya incluso incorpora palabras donde indica más o menos qué colores va a utilizar. Aquí dice dark, oscuro, purple, ¿vale? Púrpura o pink, rosa. Luego esto variará, pero variará relativamente porque aquí observamos que el oscuro al final no lo ha puesto aquí, lo ha puesto aquí para generar la sombra y la profundidad. Vemos que esto no es rosa, tira más a rojizo, pero bueno, está ahí en consonancia. Vemos como no utiliza un púrpura, utiliza un marrón, pero sí en las sombras. Entonces, realmente vamos viendo como ella en el propio paseo, en el propio caminar, en el propio abarcar aquello que le rodea de manera física, ya va componiendo las piezas, ¿no? Bueno, aquí tenéis otras obras de esta serie y, por ejemplo, a mí esta me parece muy interesante. Os decía antes esa influencia de la fotografía. Bueno, no sé si alguna vez os ha pasado que sacáis una foto en dirección al sol intentando buscar la zona de sombra y de repente puedes retratar físicamente los rayos de sol, ¿no? Aparte de la fotografía parece deslumbrada, pero incluso aparecen reflejados estos puntitos, estos circulitos que son pues esas motitas de luz, ¿no? Con las que se distorsiona la imagen. Entonces quiero que veáis cómo ella continuamente está jugando con estos elementos, va desdibujando los edificios y le va dando importancia también pues a la masa de luz, incluso a esta creación de casi de una atmósfera física, ¿no? Estas nubes que abarcan todo y que generan la sensación de profundidad también con respecto a los otros edificios, que es casi como el esfumato renacentista llevado al terreno de la pintura contemporánea. Pero bueno, sigo avanzando porque nos queda poquito de clase y quiero explicaros una serie de cosas relativas a su obra. Y es que, claro, fijaos, incluso viviendo en Nueva York en estos años, que sobre todo estoy hablando pues desde el año 18 hasta los años, bueno, vivió hasta los años 40 en realidad. Pero bueno, ella siempre va a vivir en una dicotomía campo-ciudad. O sea, esta conexión con la naturaleza de la que os hablaba antes se va a volver mucho más necesaria en el momento en el que ella empieza a vivir en una urbe como Nueva York, que totalmente te descontextualiza del entorno natural. Entonces, ¿cómo va a suplir esa carencia
que es necesaria para ella, ¿no? Esa conexión con la naturaleza. Bueno, pues a partir de entonces, junto con su marido, junto con el galerista Alfred Stieglitz, bueno, pues se van a ir a pasar las vacaciones, van a veranear en este lugar, en Lake George, que es un pueblecito que se encuentra en el condado de Warren, en el estado de Nueva York. Entonces pasaban el año, o sea, vivían en Nueva York y pasaban unos meses de vacaciones en este lugar. Este lugar era el que a ella le ayudaba a reconectar con la naturaleza, ¿no? Y le ayudaba a seguir haciendo evolucionar su obra en el terreno de lo orgánico. Fijaos qué maravilla. Aquí volvemos a ver obras para que veáis también el cómo, comparándolas con piezas, acabamos de ver obras de 1925, de 1923, o sea, cómo dependiendo del entorno, cómo dependiendo del contexto, ella va generando piezas porque lo que está haciendo es intentar traducir la sensación del espacio, la sensación del contexto que le circunda al terreno de lo pictórico. Y fijaos, en los cuadros de Nueva York hemos visto todo el rato composiciones verticales. ¿Os acordáis que os he dicho la importancia de lo vertical o lo horizontal? Como aquí está retratando altos edificios, pues composiciones verticales, pero paralelamente cuando vuelve otra vez a representar el paisaje donde la línea horizontal es la que marca el desarrollo visual, ¿no? Más claramente, bueno, pues vuelve otra vez a los formatos apaisados, ¿no? Bueno, en este caso, fijaos qué interesante, no tenemos línea del horizonte, pero sí tenemos esta línea que es la divisoria entre el mundo real y el reflejo en el lago, ¿no? Reflejo en el Lake George. Claro, aquí además vuelve a trabajar otra vez con analizar la forma, el color, la temperatura de aquello que estás observando, la luz, ¿no? Y traducirlo en el lenguaje, al lenguaje pictórico. Entonces, en este caso vemos que las formas son similares a las formas naturales, pero lo ha llevado hacia la esencialización, hacia la simplificación. Los colores son colores que encontraríamos en un paisaje. Tenemos la zona de las sombras, tenemos los colores verdes de la vegetación, tenemos incluso los colores que podríamos encontrar en un atardecer, el propio azul, ¿no? Tanto del lago como del cielo. Y sin embargo ella, utilizando la misma gama de colores que podría utilizar de manera obviamente muchísimo más viva, mucho más saturados, ¿no? que quizá en un paisaje tradicional, pero utiliza la misma gama de colores contextualizándolos de otra manera y crea composiciones tan vivas, tan llamativas como esta que vemos aquí. Bueno, en este vivir de nuevo la naturaleza, tenemos que recordar que ella era una artista caminante. Entonces, ella en sus paseos, en sus caminatas, no solo observaba el paisaje, sino que también se aproximaba a lo natural a través de la observación de los pequeños elementos que formaban parte del paisaje que le rodeaba. Entonces, a veces encontraba flores, hojas secas, una concha, un trocito de madera. Y como muchas veces hemos hecho cualquiera de nosotras, lo que hacía era recogerlos y llevárselos, en este caso, a su taller, porque igual que la sensación del paseo había formado parte de esa experiencia que luego ella iba a traducir a la obra, esos elementos también ella los iba a utilizar para crear nuevas composiciones. Fijaos, ella dice aquí, he recogido flores allí donde las he encontrado, he recogido conchas y rocas y trozos de madera en los lugares en que había conchas y rocas y trozos de madera que me gustaban. Cuando en el desierto encontré los hermosos huesos blancos, los recogía y me los llevé a casa también. Claro, en su taller de repente se empezó a convertir en una especie de apéndice, de extensión del paisaje que ella recorría. O sea, esos objetos que ella iba recopilando iban tomando su casa, su taller. De algún modo la naturaleza, los elementos que formaban parte del paisaje empezaron a colonizar sus espacios y también a protagonizar sus obras. Y fijaos, aquí por ejemplo tenemos estas hojas de otoño. Esta es una de las obras que hizo en Lake George. Estas hojas de otoño en realidad son hojas que ha recogido en sus paseos y que mirándolas con detenimiento, con detalle, observándolas y centrando la atención, cambiando también su escala, observamos que nos permite ver pues eso, la textura, trabajar con las texturas, con las formas propias, además fijaos, no nada angulosas, sino totalmente orgánicas de las hojas. Es muy interesante el proceso que está siguiendo. Lo hace también con las flores que recoge y de hecho ahora os enseñaré una serie de obras que están íntimamente relacionadas con su obra y que son casi las más conocidas de su recorrido, ¿no? Y vemos cómo lo que hace aquí es recoge flores, las observa en detalle y las lleva a grandes formatos. Estos grandes formatos nos permiten observar con detenimiento esos detalles que nos pasan desapercibidos a veces en los pequeños elementos naturales como serían una flor y que están cargados de líneas interesantísimas y atractivas, colores, texturas, ¿no? Bueno,
Además, también ella con estos objetos empieza a realizar bodegones que va observando, que va trabajando, que genera composiciones y estas composiciones las va analizando, digamos, las líneas, las texturas básicas de esa composición y en ese proceso que ya os he explicado que es propio de su obra, en el que observa detenidamente, analiza cuáles son las líneas esenciales y poquito a poco lo va traduciendo, lo va esencializando y lo va llevando digamos, al lenguaje de lo pictórico, pues vamos viendo cómo partiendo de elementos tan usuales como una concha y un viejo tablón de madera puede llegar a generar composiciones bellísimas. Fijaos, esto forma parte de una serie, Concha y viejo tablón de madera. Este es el número 5. Entonces, esto no es el primero. Cuanto más nos acerquemos al primero, yo no tengo una imagen, pero más cercanos estamos a la imagen realista. Veríamos más claramente las texturas de la madera, la forma propia de la madera, la forma y las texturas de la concha. Bien, a medida que fue repitiendo esta serie, imágenes de esta serie, fue llevando hacia la abstracción esta imagen. Entonces, fijaos, este es el número 5, fijaos qué maravilla el número 6. En el número 6 ya hemos perdido totalmente la referencia con el referente físico y este tablón de madera se ha convertido en casi una especie de gran pétalo o casi de una especie de elemento que flota y que parece desaparecer en la parte superior del cuadro. Fijaos la concha, o sea, ese proceso es el que está buscando ella, ¿no? Claro, esto lo llevará a otros terrenos como estas extracciones. Os quiero hablar un momento de esta serie que os comentaba antes, que es la serie de Las Flores, que es quizá de las más conocidas dentro de su obra, porque también fue en cierto modo un poco polémica. Vamos a ver, ya hemos visto que su conexión con la naturaleza es está muy patente, es muy fuerte. Ya hemos visto que su proceso creativo incluye el caminar activamente y incluso el recoger elementos de la naturaleza y llevárselos al terreno del estudio, del taller, para poder luego formalizarlos en sus piezas. E incluso hemos visto cómo estos elementos a veces los observa en detalle, les cambia el formato, les da un mayor tamaño, ¿no? Para poder observarlos con detenimiento y con mayor detalle, igual que haría una fotografía cuando haces una fotografía en detalle. Bueno, pues esto lo lleva, partiendo de estas acciones, crea una serie en la que las protagonistas son las flores, ¿vale? Exclusivamente flores. Y en este observar la flor, en este observar sus formas, sus detalles, sus elementos, sus colores, en este transformarla a un tamaño un formato bastante potente, ¿no? Y en fijarse, utilizar este análisis para crear unas obras a veces de carácter casi abstracto, bueno, pues vamos a encontrar piezas que la van a llevar a la fama, pero que también le van a dar muchos dolores de cabeza. Bueno, en los años 60 le preguntan por qué ha pintado tantísimas flores, ¿no? Porque gran parte de su obra, una de las series más importantes dentro de su obra es la de las flores. Y fijaos, dice, una flor es relativamente pequeña. Todo el mundo asocia muchas cosas con una flor. La idea de las flores, nadie se toma tiempo para mirar una flor. Así que me dije, voy a pintar lo que veo, lo que la flor es para mí, pero lo voy a pintar grande y se sorprenderán de tomarse tiempo para mirarlo. Claro, la flor está muy presente, vivas en el campo, vivas en la ciudad, las flores están ahí. Y hay flores además a las que les hemos otorgado toda una simbología, ¿no? Regalar una rosa, regalar una margarita, el color es importante. Y sin embargo, muchas veces no nos paramos a observar con detalle una flor. Entonces ella dice, una flor, ya os he dicho, es un elemento complejísimo, lleno de color, de formas, de líneas muy interesantes, ¿no? Dice, si yo las retrato en detalle, si yo les cambio el formato y las hago en gran tamaño, voy a obligar a la gente a que se pare a mirar las flores, a que las observe, a que las analice, a que vea también lo atractivo de las formas naturales que observamos en estas flores. Y yo os quiero preguntar algo. ¿Qué veis aquí? ¿Qué os sugiere? Es como que quiere abrir la flor y dibujarla por dentro. Esto es muy interesante. Claro. Además, fijaos que está viéndola en detalle, en detalle. ¿Hay algo más que sugiera? Parece una vagina. Claro. Ese es el tema. Y ahí es donde vino toda la polémica de este conjunto de obras. Claro, no olvidemos que las flores en realidad son órganos reproductores, o sea que tampoco está tan alejada la cosa, pero el tema es que esta serie
que ya hemos visto que sigue una línea muy relacionada bueno, pues por ejemplo, con la de las hojas que hemos visto, con la de el recolectar, bueno, no lo hemos visto aún, pero huesos o maderas, o bueno, pues sigue esa línea, pero en el caso de las flores, además ella desarrolló muchas obras similares en cuanto a concepto, bueno, pues se leyó muchas veces en esta clave, o sea, se hizo una unión directa conceptual entre las flores de Georgia O'Keeffe y la representación de la vagina el órgano reproductor femenino. ¿no? Hay que decir que esta lectura paralela de esta serie en concreto de Georgia O'Keeffe ya la inicia su galerista y marido, el propio Stiglitz. Él cuando tenía que vender, cuando tenía que presentar estas obras de Georgia, pues tiende a explicarlas desde tanto estética como conceptualmente, desde la feminidad, desde la sensualidad, desde la sexualidad de Georgia, ¿no? Claro, eso hizo que también pues, muchos críticos de arte, muchos estudiosos de su obra, hayan leído esta serie en concreto desde el terreno de lo psicoanalítico, ¿no? Esta representación del órgano sexual de la flor en comparación o generando una conexión directa con el órgano sexual femenino. Hay que decir que ella luchó contra viento y mareas en cuanto a estas interpretaciones. Ella llegó a decir cosas como cuando la gente lee símbolos eróticos en mis cuadros, están hablando sobre sus propios asuntos. Claro, pero es cierto que la lectura de estas flores como la imagen directa de órganos reproductores femeninos ha perseguido a esta serie y, bueno, está íntimamente relacionada con esta serie aún hoy en día, ¿no? Y se han hecho varias lecturas y relecturas en carácter de género, en carácter psicoanalítico. Claro, aquí el tema es que tenemos la declaración del artista y la propia artista dice, oye, yo no quería representar esto. El otro día, ayer, se generó un debate que yo creo que lo más interesante de todo esto es el debate que se genera en torno a esta doble visión de esta obra, ¿no? Y una de vuestras compañeras ayer decía, bueno, igual ella no quería representarlo, pero igual inconscientemente sí. Bueno, o no, no lo sabemos, pero en cualquier caso, el problema aquí es o sea, yo planteo una duda. Si ella hubiera sido un hombre pintando este tipo de obras, si hubiera dado la misma lectura, si hubiera generado la misma connotación y sobre todo el hecho de que sean o no sean vaginas hace que formalmente no podamos apreciar la obra desde otros terrenos porque el problema es ese, que al etiquetarlas dentro de ese, digamos, de ese concepto, muchas veces han perdido relevancia, una relevancia conceptual o una relevancia incluso formal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas y sobre todo hay que ser críticos a la hora de acercarnos a la obra, a la hora de acercarnos al artista, pero también a la hora de acercarnos a aquellos que, o los textos o declaraciones de aquellos que estudian esa obra o que venden esa obra, ¿no? Entonces es curioso, además también a mí me rechina un poco porque al final es como la mujer pinta flores, que también esto es parte una crítica, hasta entonces el género del bodegón de flores muchas veces estaba relegado a la mujer y ella lleva esa lectura de la flor hacia otros terrenos mucho más formales, hacia unos formatos que hasta entonces sobre todo habían trabajado los hombres, ¿no? Y sin embargo al final a ella se le acaba relegando a si pintas flores es porque eres mujer. Bueno, pues chico, o sea, hay que ser un poco críticos, esta es mi lectura. Pero bueno, en cualquier caso, el debate siempre es interesante. El debate siempre es interesante. Y en esta exposición hay varias obras dedicadas, o sea, hay varios elementos, varias obras de esta serie. Sé que son y nueve, simplemente os voy a hablar del último periodo muy rápidamente porque es importante para que, por si vais a la exposición, cerrarlo. Deciros que en esta búsqueda ella era una mujer muy curiosa, muy viajera. Hay que decir que aunque viviese en Nueva York y pasase las vacaciones en Lake George, ella muchas veces organizaba viajes por Estados Unidos. Es cierto que hasta los años 50 no salió del continente americano. A partir de los años 50 ya viajó a Europa, ya viajó a otros continentes. Pero bueno, es cierto que ella cada 2 por 3 se cogía su coche y se iba porque esa necesidad de contacto con la naturaleza le hacía buscar otros lugares. Y en esa búsqueda, en 1929, encontró un lugar que de repente la enamoró, que transformó su vida y que de nuevo generó un punto de inflexión en su obra, que fue Nuevo México. Fijaos, cuando descubre Nuevo México, para ella de repente cambia todo y cambia su vida, veremos que al final acabará viviendo allí, pero cambia también su obra, porque la sensación es esta, fijaos, dice, cuando llegué a Nuevo México,
Supe que era mío. En cuanto lo vi, supe que era mi tierra. Nunca había visto nada así, pero encajaba conmigo exactamente. Es algo que está en el aire, es simplemente diferente. El cielo es diferente, las estrellas son diferentes, el viento es diferente. Pero no debería hablar mucho de ello porque quizá voy a hacer que venga mucha gente aquí y eso es algo que yo no quiero. Recordad que ella, el hecho de estar apartada del cúmulo de civilización, el hecho de vivir fuera de Nueva York no le importaba, ya lo había demostrado en su primera etapa. Y es verdad que en Nuevo México ella encuentra un paisaje imponente, un paisaje árido, poderoso, bueno, casi desértico, pero encuentra también una tierra, fijaos, aquí está el estado de Nuevo México para que lo ubiquéis, una tierra en la que la presencia humana está patente, pero no de una manera tan artificial como la zona de la costa este, ¿no? Y la zona de Nueva York, y sobre todo es una zona en la que hay una mezcla cultural interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una gran zona que pertenece a territorio navajo y hay una importante presencia aún en esa época de las culturas nativas norteamericanas, sobre todo de la tribu de los Hopi, de los Navajos, bueno, en fin. Y ella observa cómo esas tribus están muy cercanas a lo natural, al elemento animal, al elemento vegetal, a los ciclos temporales. Entonces eso a ella le despierta una gran atracción y de hecho en esta primera visita en 1929 ella puede asistir a una de estas ceremonias, a una de estas danzas y a ella le alucina, o sea, ella de repente descubre un mundo, fijaos, dice, todas y cada una de sus fibras parecían restallar como el fuego y cómo lo disfrutaban, casi me muero y no era solo la danza, era el aspecto humano, la transformación y el placer que había en ella, ¿no? Llega incluso a intentar representar la danza a través de obra pictórica, esta composición que en principio es abstracta, ¿no? Es abstracta, pero está basada en las sensaciones que ella tuvo cuando ella asistió precisamente a estos rituales musicales, ¿no? Y de danza. Y de hecho, fijaos en estas formas están inspiradas en los propios tocados y en los elementos de joyas de la tribu Hopi, que son los que bueno, ella pudo asistir a estas ceremonias de danza, ¿no? Entonces es un poco la parte por el todo. Cada uno de estos elementos es uno de los movimientos de baile y alrededor vemos cómo se van generando círculos, círculos de la danza, círculos sensoriales, en fin, el movimiento, ¿no? Circular de la propia danza que realizan. Bueno, una zona en la que ella en sus paseos descubre huesos animales, antes nos lo ha dicho, y esos huesos se convierten también en protagonistas de sus obras porque nos hablan de la muerte, pero también del renacer de la naturaleza, y una zona bueno, en la que ella se siente en su hogar. Y de hecho, bueno, vemos que al principio va de vacaciones, en vez de irse a Lake George, empieza a venirse a Nuevo México y ya no se viene con su marido, se viene sola, porque esto es para ella, se viene con su cochecito y ella recorre, viene a casa de una amiga, luego y finalmente incluso acaba comprándose un pequeño ranchito, acaba comprándose una pequeña casa de adobe, aquí dice mi patio delantero, ¿no? Fijaos su patio delantero, es la naturaleza completa. Volvemos a los formatos apaisados, ¿no? Y finalmente será allí donde se establecerá. Ella en este reconocer Nuevo México conoce parajes a los que incluso les da nombre, se apropia de ellos y les da nombre. Fijaos, esto que veis aquí es lo que ella va a llamar Black Place, ¿no? Lugar negro. Y aquí vemos composiciones basadas en ese lugar que lleva al terreno de lo pictórico. Aquí vemos otra, por ejemplo, ¿no? En la propia naturaleza transforma su obra, la lleva a otros territorios, ¿no? Los huesos. Bueno, deciros, ella en los años 40, la primera mitad de los años 40, ya hemos dicho que en los 30 compra un terrenito, ¿no? Un ranchito, y ella esa casita de adobe la amplía, la reforma, y en el año 49 se viene a vivir aquí. A partir de entonces ella va a vivir aislada de la civilización en Nuevo México, en esta casa estudio, que es una gozada, donde por cierto le van a seguir, le van a venir a ver cada 2 por 3, porque ella sigue siendo una pintora famosa, pero ella vive aislada, ¿no? Y fijaos qué maravilla el estudio, qué maravilla abrir las ventanas y ver todo ese paisaje que además es el protagonista de tus obras. Bueno, para acabar, solamente deciros una cosa. Ella, para que veáis la importancia que tiene su obra, en el año 46 el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, le va a dedicar una exposición individual, una retrospectiva, que va a pasar a la historia porque es la primera exposición individual dedicada a una artista mujer
que realiza el MoMA. Esta es su importancia. Y como detalle, deciros algo, esta obra que aparece aquí, que vemos en la exposición del MoMA, deciros que es una de las obras que tenemos en la exposición del Thyssen, es Estramonio número 1. Y es una obra importantísima porque en noviembre de 2014 esta obra se subastó y se vendió por 44,4 millones de dólares. En ese momento ella pasó a la historia no solo por haber sido aceptada desde el mundo conceptual y artístico, sino también por el mercado del arte, porque este precio, esos 44,4 millones de dólares, batieron un récord. Ella se convirtió en la mujer artista o la artista mujer más cotizada hasta el momento. Y es una pieza que también podemos ver directamente en esta exposición del Thyssen, como os decía. Así que os invito, si queréis verla, es una pieza histórica, pues que vayáis a ver la expo. Bueno, espero que os haya gustado y ya os digo, de verdad os recomiendo que vayáis a ver la expo porque es verdad, las obras al final es necesario verlas físicamente porque sobre todo una artista como esta que ya os he dicho que formalmente cuida muchísimo los detalles. Entonces, de verdad os recomiendo que si os ha gustado vayáis a ver la exposición al Thyssen. Ahora ya con estos datos que tenéis en la cabeza y con estos códigos, creo que podréis apreciar de otra manera sus obras, la verdad. Un beso muy fuerte. Buena semana. Adiós, chicas. Adiós. Bye. Eso es todo, amigos.